su nombre. Y a su nombre. Levanta tu mano arriba, levanta tu nombre. Todos, amén, que Dios le bendiga. Dios bendiga a nuestro pastor Mauricio Moreno, pastor de la congregación número 2. Dios bendiga a nuestro pastor Luis Benjamín, pastor de la iglesia madre, amén. Dios bendiga también a nuestros hermanos que se encuentran en la 3, nuestro hermano pastor Alexander, amén. Y todos aquellos hermanos que le están acompañando, iglesia. Dios los bendiga a ellos, amén. Que sea Dios usando a nuestros hermanos por esos lugares. Pues estamos gozosos, amén, estamos contentos, por la misericordia de Dios estamos aquí un día más. Pues abra su Biblia, iglesia de Dios, sin más preámbulo, vamos a la Biblia. Abra su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 19. Gloria a Dios. ¿Todos lo tienen? Pues leemos palabra de Dios bajo la unción de los tres Padres, Hijo y Espíritu Santo. Nuevamente eso se escuchó poquitico. Vemos palabra de Dios bajo la unción y administración de los tres Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Amén! Dice la Biblia: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la Mishpajá de Elohim. Ahora váyase al libro de Romanos, capítulo 8. Capítulo 8, verso 28. Amén. Dice la Biblia: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Ya nuestro hermano oró y creemos en el Señor. Amén. Creemos en su oración. Tome asiento, pero ya usted sabe cómo es. No se ponga tan cómodo. Iglesia de Dios, Dios bendiga a nuestro hermano profeta, ¿no? Nuestro hermano pastor, nuestro hermano profeta, por causa de que, bueno, están acomodando ya Jerónimo, están metiéndole la mano allí, bueno. Gloria a Dios. Ahí están nuestros hermanos, ¿no? Dios bendiga a ellos. Pues, hermanos queridos, en esta noche el Espíritu Santo nos va a enseñar algo, nos va a revelar algo, iglesia de Dios. Gloria. Muchos de nosotros a lo mejor ya sabemos, por la lectura de la Biblia y por lo que hemos aprendido a través de las personas que Dios usa en este lugar. Pero vea que en esta noche, iglesia de Dios, muchos de nosotros vamos a aprender algo muy glorioso, algo muy bonito, algo muy fundamental para nosotros en el cuerpo de Cristo. Y vea, iglesia de Dios, que cuando nosotros nos remontamos en el tiempo antiguo, en el principio de la creación, Bereshit bara, aleluya, lo vamos a encontrar, iglesia de Dios, que nosotros fuimos formados por el Dios del cielo, fuimos creados, ¿verdad que sí? Y vea, iglesia de Dios, que el Dios del cielo es un Dios de orden. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Dios que nosotros le servimos, iglesia de Dios, un Dios de orden, hermanos amados. Que cuando Dios llega a nuestras vidas, Dios empieza a ordenar todas las cosas, iglesia de Dios. Y vea que me llama la atención, mi hermano pastor Mauricio, que el Dios del cielo empezó a hacer todo con orden. Día tras día empezó a emitir palabra tras palabra y fueron creándose todas las cosas, iglesia de Dios. Dice la Biblia que después que fue hecho el quinto día, el Señor empezó a hacer todas estas cosas, las plantas, todas estas aves, los animales, todas estas cosas, iglesia de Dios. Y dice que lo último que creó del sexto día, ¿quién fue? Al hombre. Iglesia de Dios. Vea que dice la Biblia en el capítulo 2, verso 7, que Él agarró tierra, del polvo de la tierra, creó a Adán y sopló aliento en su nariz y fue Adán un ser viviente. Vean esto, iglesia de Dios, que hay un propósito y un plan de Dios para cada uno de nosotros. Por eso es que en esta noche el título que le he dado a esta administración se llama El Dios Eterno y su propósito para la vida del creyente. Gloria. Iglesia de Dios, vea que el Dios del cielo tiene un plan, así como tiene un plan para con las naciones, así como tuvo un plan para con el pueblo de Israel, también el Dios del cielo tiene un plan para cada uno de nosotros. Iglesia de Dios, ¿cuántos dicen amén? Amén. Aleluya, y a su nombre. Vea, iglesia de Dios, que cuando nosotros hacemos una mirada retrospectiva, bien armador a Dios, nos vamos a dar cuenta que en un tiempo nosotros fuimos lo que fuimos y ahora somos lo que somos en Cristo Jesús.
Pero me llama la atención, mi hermano Pastor Mauricio, que muchos de los que fuimos en aquel tiempo todavía seguimos siendo. Y esto es tremenda, iglesia de Dios, porque ya estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Gloria. Aleluya. Y vea, mi hermano amado, que el propósito de Dios para cada uno de nosotros es tanto colectivamente como individual. Cuando hablo de colectivo, hablo en el cuerpo de Cristo. Vean todo lo que hemos venido aprendiendo aquí en los días sábados, iglesia de Dios. Pero en el individual también Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para su gloria. Aleluya. Y vean, iglesia de Dios, que cuando nosotros nos vamos al libro de Efesios, nos vamos a encontrar que dice la Biblia en el capítulo 1, verso 3 en adelante. Vamos a encontrar, iglesia de Dios, que Pablo, el apóstol Pablo, le estaba hablando a los efesios en ese tiempo, iglesia de Dios, y Pablo hacía una alabanza inicial a los efesios. ¿Sabes qué? Había un regocijo. ¿Por qué? Por el plan de Dios para los creyentes, mediante la redención efectuada por Jesucristo y la obra redentora del Espíritu Santo. Vean cómo dice la Biblia, dice en el versículo 3, capítulo 1, bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Vea cómo el apóstol Pablo empieza a relatar la carta a los efesios. Y Pablo les tenía una revelación terrible a esta gente de los efesios, hermanos amados. Y es lo que hoy el Espíritu Santo nos va a enseñar a cada uno de nosotros. Vean que el propósito de Dios, iglesia de Dios, era el de crear un grupo de ¿qué? Mi hermano Pastor Mauricio, cuando usted se va al versículo 19, que fue el que tomamos como base, capítulo 2, dice la Biblia: así que ya no soy extranjero, vea, son palabras clave, ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando nosotros, iglesia de Dios, estudiamos esto y nos metemos aquí, te vas a dar cuenta que el propósito de Dios era el de crear un grupo de personas que lo amen por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. Me llama la atención que el primer mandamiento dice: amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón y con toda tu mente. Mi alma adora a Dios. Y vea que el propósito eterno de Dios ha sido el de crear un cuerpo nuevo de personas que lo amaran y se amaran entre sí en forma suprema, o sea, por sobre todas las cosas. ¿Será que pasa esto hoy en día en la iglesia de Cristo? Vea esto, iglesia de Dios. Vea dónde nos quiere llevar el Espíritu Santo, aleluya. Y vea que, iglesia de Dios, esto es lo que se conoce como el gran misterio de Cristo. Más adelante Pablo lo dice. El gran misterio que le fue revelado a Pablo. Mi alma adora a Dios en el desierto de Arabia. Mi alma alaba el que vive y reina. Gloria, y vea, iglesia de Dios, que cuando seguimos aquí metidos en el versículo 19, te vas a dar cuenta y vamos a ver dos figuras. La figura número 1 que vas a encontrar es una nueva nación. Y la figura número 2 es la familia de Dios. Son dos figuras que se revelan, mi hermano amado, en este capítulo, en este versículo, versículo 19. Una nueva nación y la familia de Dios. Vea que en primer lugar se describe a la iglesia como una nueva nación o sociedad. Vea esto. Nosotros los gentiles, iglesia de Dios, ya no somos extranjeros ni advenedizos ante de Dios. Ya no lo somos. ¿Saben por qué no somos? Porque Él mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y ese derramamiento, Él mandó a su Hijo como propiciación, iglesia de Dios. Aleluya. Era el único ser humano que podía lograr esta cosa. Por eso, mi hermano amado, que cuando hay ese derramamiento de sangre, hay una compra de alguien. ¿De quién? De nosotros, de la iglesia de Cristo. Y tú pasaste a ser familia de Dios. Aleluya. Pasaste a pertenecer al ámbito de Dios, mi alma de Dios. Aleluya. Tú pasaste a ser hijo de Él. ¿Sabes por qué? Porque aceptaste el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso, iglesia de Dios, que hay un debate increíble entre mundanos y cristianos, que ellos dicen que ellos son hijos de Dios. Perdóname, no es así. Ustedes son creación de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, porque nosotros aceptamos ese sacrificio, que nosotros le dijimos al Señor: te acepto como mi único y suficiente Salvador. Dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 1, verso 11, que los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todo el que le recibieron, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Esto es tremendo, hermano. Cuando tú le hablas a alguien así, se te engrincha. Hey, Pero es la verdad, iglesia de Dios. Y nosotros fuimos llamados para esto, para defender el Evangelio. Gloria. Como lo hizo este hombre Pablo, el apóstol Pablo. Y miren, mi hermano querido, que fuimos creados, hermanos amados, en una nueva nación o sociedad. Vean que nosotros los gentiles, como dije anteriormente, ya no somos extranjeros ni advenedizos ante Dios, sino que ahora somos conciudadanos de todos los santos de Dios. Éramos extranjeros y advenedizos. Vea que, para que usted entienda, la palabra extranjero proviene del griego xenoi, que significa alguien de afuera, una persona desconocida, una persona que no pertenece al ámbito de ¿quién? De Dios. Eso era lo que nosotros éramos antes cuando estábamos allá afuera. gloria a Dios. Vea esto, iglesia de Dios, este es algo impresionante, lo que Pablo le estaba diciendo a los efesios. Ustedes son privilegiados, porque ustedes pasaron a ser de extranjeros, ustedes pasaron a ser hijos de Dios, pertenecen ahora a la familia de Dios. Ahora, ¿cómo se siente usted, iglesia de Dios, sabiendo esto? ¿Cómo se siente usted, hermano amado? Porque yo cuando estaba metido aquí, yo me gozaba, hermano pastor Mauricio, y decía, Dios mío, esto es tremendo. O sea, tú aparte de que ya vi un plan desde la eternidad, me llamaste antes desde la fundación del mundo, pero esperaste el momento determinado para hacerme el llamado y para hacerme comprender ahora todas estas cosas. Ve, iglesia de Dios, ¿a dónde nosotros nos trajo Dios? Y nosotros tenemos que sentirnos privilegiados por esto. ¿Sabe por qué? Porque hay personas de afuera, iglesia de Dios, que no están en los planes de Dios. Lamentablemente es así. Esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo. Por eso es que nosotros tenemos que sentirnos regocijados, varón de Dios. Nosotros tenemos que buscar la manera de santificarnos más para ese Dios que hizo algo extraordinario, hermano. Que a pesar de que le dijo a Adán, le dio órdenes, porque había un propósito de parte de Dios con el hombre, y el propósito principal de Dios de crear hombre, de poner al hombre en la tierra, ¿saben cuál fue? De que él, hermano amado, manifestara, ¿saben qué? Que manifestara la semejanza y la imagen de Dios en esta tierra, que manifestara, ¿saben qué? Justicia, conocimiento y santidad. Gloria a Dios. Ese fue uno de los propósitos de Dios para con el hombre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se pusieron de acuerdo. Ya que nosotros estamos aquí, somos espíritus, somos seres increíbles, pues vamos a crear una copia en la tierra. Vea, iglesia, que la palabra benedizo, ahora hablamos de la palabra benedizo, significa paroikoi, del griego, que quiere decir residente temporal, extranjero, un inmigrante, pastor, un inmigrante quiere decir esta palabra, un exiliado. Vea esto, esto era lo que nosotros éramos cuando estábamos en el mundo, mi hermano Antonio. Eso éramos. Y creíamos que Dios estaba con nosotros. La misericordia sí. Porque la misericordia de Dios son grandes, hermano. Para con todo. Pero vea lo que éramos para nuestro Dios. Aleluya. Pero gracias a ese sacrificio somos lo que somos ahora. Y vea que hubo una época en la que nosotros, número 1, estábamos fuera de Dios y de su reino. Número 2, éramos desconocidos para Dios y de su reino. Número 3, no pertenecíamos a Dios ni a su reino. Número 4, éramos extranjeros, vivíamos fuera de Dios y de su reino. Número 5, éramos extraños, no pertenecíamos a Dios ni a su reino. Y número 6, éramos exiliados de Dios y de su reino. No teníamos nada que ver con Dios. El plan de Dios fue para con el pueblo de Israel. Era el plan de Dios al principio. Enseñar a tomar esa nación y mostrar en esa nación lo que Dios era. Dios le dijo al pueblo de Israel: guárdense, no quiero que sean como las demás naciones, sean diferentes a ellos, pero ellos no quisieron. Y vea que, iglesia de Dios, la imagen es la de un pueblo que es conciudadano en una nación creada por Dios. ¿Quiénes? Nosotros los gentiles, iglesia de Dios. ¿Para quién fue puesto Pablo? Para predicarle a los gentiles. Pablo fue un administrador de la gracia de Dios, iglesia de Dios. Y vea que, iglesia de Dios, en segundo lugar,
nosotros podemos ver que la iglesia se describe como la familia de Dios, mi hermano pastor. Jesucristo nos ha llevado a ser parte de la familia de Dios, vea esto. Y esto implica dos privilegios gloriosos, mi hermano pastor, vea. Primero, privilegio uno es el privilegio de la adopción. Ese es el primer privilegio, el privilegio de la adopción. Somos adoptados a través de un sacrificio, iglesia de Dios. Fuimos adoptados, aleluya. Levanta tu mano, vamos, vamos, este libro. Es impresionante, hermano. El plan de Dios es tremendo. Aparte del plan escatológico, el plan de Dios para con una nación, el plan de Dios para con un pueblo, el plan de Dios para con una persona. Si nos ponemos a sacar cuentas, ¿cuántas personas han habido a nivel mundial en toda la historia de la humanidad? Dicen los registros que supuestamente 44.000 millones de personas han existido en el mundo. Y ahorita actualmente, cuando nosotros buscamos el censo de la ONU, creo que de la ONU, o de la Organización Mundial de la Salud, te vas a dar cuenta que ahorita vemos 8.000 millones de personas. Y de esas 8.000 millones de personas, tú eres privilegiado. De esas 8.000 millones de personas, iglesia de Dios, una cuarta parte, un tercio, nos tiene Dios en la familia de Dios. Esto es increíble, hermano. En un mundo tan grande, iglesia de Dios. Vean que el primer privilegio es el de la adopción. Hemos sido adoptados como hijos de Dios, hijos e hijas suyos. Ahora vivimos en la misma casa con Dios y su familia. Y todas las experiencias de la familia de Dios son ahora nuestras. Vea esto es impresionante. Ahora, ¿cuáles son esas experiencias, iglesia de Dios? Y vea que cuando nosotros nos vamos al ámbito del hogar, de nuestro hogar, de lo secular, cuando nace un niño, iglesia de Dios, en nuestra familia, ese niño empieza a pertenecer ¿a qué? A la familia, ¿verdad que sí? Y empieza a experimentar y empieza a gozar también de los privilegios, de los beneficios de los padres, de los hermanos, de la familia. Aleluya. Así mismo se mueve esto, iglesia de Dios. Vea que esas experiencias y esos beneficios son amor, primeramente, por sobre todas las cosas. Ayuda, vestimenta, rumbo, cuidado, provisión, alimento, compañerismo, interés, protección, entrenamiento, fraternidad, preocupación, refugio, disciplina e intimidad. Esas son las experiencias que nosotros empezamos a gozar cuando estamos dentro de la familia de Dios. Vea esto, hermanos amados, de lo que nosotros gozamos. Pero me da tristeza que muchas veces esto no se cumple, hermano. Esto no se cumple, iglesia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no hay un buen entendimiento, una buena comprensión de este bendito libro. Porque no queremos ser enseñados, iglesia de Dios. ¿Para qué tanta enseñanza? Solo hay que leer la Biblia y predicar. No, simplemente no es eso, hermano. Nosotros tenemos que tener un entendimiento claro de lo que la Biblia nos dice. ¿Para qué? Para que el que esté allá, hermano amado, sea edificado. Para que el que esté allá viene con una necesidad a la iglesia, buscando una palabra, iglesia de Dios. Y cuando hay una palabra bien definida, usted va a ver que va a haber un efecto en la vida de esa persona. La palabra de Dios es viva y eficaz, iglesia de Dios. Dice la Biblia en el libro de Isaías 55:10 que así como desciende la lluvia, así es la palabra de Dios, que hace germinar y no vuelve allá vacía. Así empieza la palabra de Dios a trabajar en nuestras vidas también. O sea, entonces si la palabra de Dios, una buena palabra de Dios, bien disertada, no hace nada en tu vida, es que eres mala tierra entonces. Gloria a Dios. Claro, hermano, es que es así. Dios no trajo a sus caminos, pero Dios dijo, el Señor Jesucristo, Jesús Amasías, dijo que en este mundo tendréis aflicciones, pero que no nos preocupemos porque Él ha vencido el mundo. Él nos dijo, te llamé para que goces de estos privilegios. Sí, vas a gozar, pero primeramente tienes que pagar un precio. Va a empezar a ocurrir cosas en tu vida, empezarás a vivir dificultades, aleluya, que el mismo Dios del cielo la va a permitir en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque ahí es que está el proceso de Dios. Él te va a meter en el desierto para sacar todas las impurezas de tu vida, para que cuando tú superes ese territorio, para que cuando tú pases esa etapa, tú empieces a gozar verdaderamente de lo que Dios tiene para ti. Esto es lo
glorioso, mi hermano pastor, cuando nosotros pasamos estas situaciones, aleluya, y hay una familia que se preocupa y se cumple todas estas cosas. Y es tremendo porque en la familia secular esto no se cumple. Ahora, en la familia de Cristo se debería cumplir porque Dios es amor. Y nosotros, por ser hijos de Dios, por ser cristianos, nosotros tenemos el amor de Dios a través del Espíritu Santo. Gloria. Y esto es increíble. A mí me da gozo lo que está sucediendo ahorita aquí a los domingos, que se trae la cesta y se llena todo esto de alimento, hermano. Es un gozo que se cumple esto. Y yo hablaba ayer con el pastor de estas cosas, hermano, con el ministro. Yo decía, oye, ojalá que esto no sea. Que esto siga avanzando. Y no solamente en eso, muchas cosas más. Pero vean lo que estamos hablando. Experimentamos, al venir al cuerpo de Cristo, la familia de Dios, experimentamos amor, ayuda, vestimenta, rumbo, cuidado, o sea, dirección, provisión, alimento, compañerismo, interés, protección, entrenamiento, fraternidad, preocupación, mi hermano pastor. ¿Será que usted se preocupa por su hermano? Gloria a Dios. ¿Se preocupará usted verdaderamente de una manera genuina por su hermano, iglesia de Dios? Refugio, disciplina, intimidad. Todas estas cosas se tienen que cumplir en nuestra vida. Aunque sea una, que usted diga, oye, ya puede ser. Aunque sea una, hermano. Gloria a Dios. Pero que no haya nada de esto, Padre, te agrade. es tremendo, hermano. Gloria a Dios. Aplauda a Dios. Ve, iglesia de Dios, que cuando vamos a la Biblia, en el libro de Romanos 8:15, vea Romanos 8:15, vea lo que dice Romanos 8:15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos De Dios. Qué glorioso. El Espíritu mismo, ¿qué Espíritu? El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso tiene que hacer sentir el Espíritu Santo en ti. Aleluya. Eres hijo de Dios. Gloria a Dios. Está viendo, Jonás. ¿A dónde te trajo Dios, mi hermano amado? Te trajo a la familia de Dios. Y yo puedo retar a cualquier hermano, porque a mí me ha pasado. Que usted, al primer momento que usted pisó la iglesia, usted empezó a experimentar cosas que con su familia secular no ha experimentado. ¿Sí o no? Es que se tiene que cumplir la palabra de Dios. Se tiene que cumplir todas estas cosas, mi hermano amado. Y vea que el versículo 17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, le dice Pablo, para que juntamente con Él seamos glorificados. Una palabra gloriosa. Vea lo que dice Juan 3:1, primera de Juan 3:1. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. O sea que nosotros, si somos hijos de Dios, fue porque Él nos abrió los brazos, nos dio una oportunidad y nosotros lo aceptamos en nuestra vida y empezamos a conocerlo a Él. Pero me llama la atención también que hay personas que están en el ámbito de Dios, están en la familia, pero no conocen a Dios. Y esto tenemos que hacerlo. Tenemos que conocerlo, hermano. Me va a decir que usted no conoce a su padre secular. Usted conocía a su padre, usted sabía cómo era su papá, su mamá. Así tenemos que hacer nosotros con nuestro Dios. Ahora, ¿cómo usted conoce a Dios? Mi hermano, a través de la Biblia. Ahí te va a hablar Dios y te va a decir cómo es Él. Lo que Dios quiere para ti. Aleluya. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Y ver a la iglesia de Dios como segundo privilegio es el privilegio de la responsabilidad y del servicio. Cada persona de la casa tiene obligaciones que realizar, algún servicio que brindar por el bien de la familia. Somos responsables, ¿quiénes? Nosotros, de amar y cuidar, de proveer y enseñarnos unos a los otros, de hacer todas las cosas mencionadas en el punto anterior y todo lo demás que edificará y fortalecerá a la familia de Dios.
Si se cumplen todas estas cosas que en el punto anterior hablamos, se van a cumplir las siguientes. Aleluya. O sea, va a haber un fortalecimiento, va a haber un amor genuino entre los hermanos, va a haber un amor genuino entre la familia de Dios, entre la congregación, del pastor hacia la oveja, de la oveja hacia el pastor, hacia los líderes, iglesia de Dios. Tiene que haber una lealtad de parte de allá para acá y de aquí para allá también. Gloria. Y vean, mis hermanos queridos, que esto es tremendo, iglesia de Dios, porque usted le cree a Dios, mi hermano pastor. Yo aprendí algo, y es que yo aprendí una frase del ministro de Dios que le escuché de alguien hace tiempo, estaba en el centro creyente, y yo me quedé meditando en esa frase. Yo dije, verdaderamente tiene razón este hombre. Y es que siempre lo mantengo y lo digo también. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. ¿Sabes por qué? Porque el de allá afuera cree en Dios, cree que existe un Dios, ¿verdad que sí? Pero ellos creen en un Dios a su manera. Ellos se imaginan un Dios, que el Dios de ellos, el Dios que ellos se imaginan, es un Dios que puede aceptarle las cosas que yo hago. Pero el Dios que yo le creo es el Dios que me dice la Biblia, que me enseña la Biblia cómo es ese Dios verdadero, aleluya. Ahora, la parte de creerle a Dios es difícil, ¿sabe por qué? Porque Dios a veces te puede decir, anda en aquel lugar y dale una palabra a ese hombre, mi alma adora a Dios, y cuando tú vas allá a darle esa palabra a ese hombre, el hombre es un asesino. ¿Qué va a hacer usted cuando Dios permita algo así en su vida? Esto es tremendo, mi hermano amado. Creerle a Dios no es fácil, pero tampoco es difícil. ¿Sabe por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que Él nos dio nos va a ayudar a comprenderlo a Él, la mente de quién, de Cristo, la mente del Dios del cielo, aleluya. Y el Espíritu Santo te va a ayudar a ti a creerle a ese Dios, porque el Espíritu Santo es del mismo Dios. Gloria a Dios. Ahora esto es tremendo. ¿Por qué digo esto, mi hermano pastor? Porque el ministro, mi hermano profeta, me dice ayer, vas a predicar mañana, me vas a apoyar ahí. Yo me en el número 1. Oye, en esta administración la había hecho, le había escrito hace más de un mes, y tenía otra por ahí. Yo decía, mira, voy a hablar a Dios para que me diga. No lo voy a hacer bajo mi voluntad. Pero de verdad que esta administración, cuando yo la hice, yo le dije al Señor, y orándole, le dije a Dios, Dios mío, yo quiero compartir esta administración con todo el grupo de Dios, con la 1 y la 2. Gloria. O sea, un viernes, para ser más claro. El viernes, que bueno, los demás son días de enseñanza, los lunes estamos allá. Gloria a Dios. Y le pregunté al pastor ayer, a mi pastor, y le dije, oye, ministro, ¿y los de la 3 tienen culto allá arriba? Y dice, oye, sí. Bueno, está bien, gloria a Dios. Me metí en oración con Dios. Cuando me paré de la oración, escuché la nota de voz. Hay culto en la número 2. Gloria a Dios. Estaba preparado para traer la otra, las 2. Yo dije, esa es. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay nuevos creyentes. Y los nuevos creyentes tienen que saber esto. Mi hermana Angélica, vea dónde te trajo Dios. A una familia real y verdadera. Aleluya, mi hermano Jonás, mi hermana Gladiuska. Vean esto, iglesia de Dios, esto es impresionante. Y vea, iglesia, que cuando continuamos adelante nos vamos a dar cuenta que la división en toda su forma es uno de los problemas más grandes que enfrenta este mundo. ¿Qué? La división. Y es también el problema más serio que enfrenta Dios. La división, iglesia de Dios, la destrucción. Es el problema más serio que enfrenta el Dios del cielo. Y vea que creemos firmemente en que los seres humanos fuimos creados con un propósito. ¿Amén? Vea esto, un propósito divino que es individual y a la vez colectivo. Es decir, todos con el mismo objetivo y a su vez con la peculiaridad de cada individuo, de cómo llevar a cabo que las personas conozcan a Jesús y sean salvos por Él. Ve esto, mi hermano Rodney y mi hermana Yalexia. Hay un propósito de Dios para con cada uno de nosotros. Y es tremendo porque nosotros podemos decir, Dios mío, ¿cuál es el propósito que tú tienes para conmigo? Yo no sé cuántos de ustedes se han hecho esa pregunta, pero yo me la he hecho muchas veces. Pero gracias a Dios, a las enseñanzas, nosotros vamos conociendo y abriéndonos el panorama de qué es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros. ¿A través de qué? A través de que Dios te dé un ministerio, a través de que Dios te da talento, pone dones en tu vida,
a través del Espíritu Santo y te vas dando cuenta qué es lo que Dios quiere para contigo. Pero me llama la atención que hay gente que no sabe, iglesia de Dios, tienen el llamado, pero no saben cómo hacer en su vida que el propósito de Dios se haga realidad. Y esto es triste, iglesia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no hay alguien que ayude, no hay alguien que apoye, no hay alguien que enseñe. Y nosotros tenemos el privilegio que aquí Dios ha levantado hombres, iglesia de Dios, para instruirnos, para capacitarnos, para enseñarnos y para hacernos conocer por medio del Espíritu Santo el propósito que Dios quiere para con cada uno de vosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Esto es glorioso, hermano. Yo le doy gracias a Dios por todas estas cosas. Y vea que Dios, nosotros podemos decir, bueno, yo me metí al cristiano evangélico y ahora me gozo, pero no, tú no te metiste al cristiano evangélico, Dios fue el que te hizo el llamado. Nadie se mete al cristiano evangélico, iglesia de Dios. Nadie busca a Dios porque quiere buscar a Dios, no, tiene que haber un trato. La Biblia dice, que el mismo Jesús lo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Y nadie viene al Padre, a mí tampoco, si el Padre No lo envíe. trae la iglesia de Dios. O sea, es Dios, es para que usted vea lo que se está hablando aquí. Usted está allá, usted juzga si es de Dios o no es de Dios. Es Dios quien trata con cada uno de vosotros. Y yo me gozaba en esto, ¿por qué? Porque personalmente yo, iglesia de Dios, yo viví cosas, hermanos amados, que después cuando yo llego a Cristo, yo digo, Dios mío, gracias por todo lo que tú permitiste, sea en lo negativo y en lo positivo. Porque de lo negativo yo saco lo bueno y de lo positivo agarro todo. La experiencia que nosotros vivimos cuando éramos mundanos, eso nos tiene que ayudar también aquí. Las cosas buenas. Y Dios a veces permite todas esas cosas que nosotros no entendemos, es otra cosa, pero Dios a veces las permite por algo. Porque ese algo que Dios permitió en ti, cuando tú estabas en el mundo, Él sabe que te va a ser de ayuda en su cuerpo. Gloria a Dios. Usted va a ver, vamos a llegar a un punto, ministro de Dios, un punto muy tremendo y glorioso. Y vamos a llegar ahorita, iglesia de Dios, como a las 11 más o menos. Aleluya. Eso es temprano, hermano. Mi alma adora a Dios. Gloria a Y a Dios. su nombre. Y a su nombre. Yo me gozo porque en mi caso, mi abuelo era cristiano, es cristiano evangélico de hace 42 años. Mi abuelo tiene ahorita 83, cumplió 83 años, está cieguito, pero sí, están buscando a ver si lo operan. Dios meta su mano. Quedó ciego no hace mucho, pero está rescatado. Bueno. Y a los 40 años Dios trató con él. Mi abuelo era un parandero nato. Y Dios trató con mi abuelo, hermano. Y mi abuelo tiene 42 años orando por su familia, hermano. Yo. 42 años. Tiene ese hombre orando por su familia. Pregúntame, mi hermano pastor, cuánto ha llegado a los caminos de Dios. Si 4 son muchos. Una familia de más de 40 personas. Ninguno de sus hijos son cristianos. Uno solo. Y se convirtió no hace mucho. Creo que el primer cristiano evangélico fui yo. Y yo era el más rebelde y más terrible de todos esos 40. Esto es tremendo, hermano. Y aún ese hombre sigue orando por la familia. Él tiene un salmo, no recuerdo cuál es, 128, que habla de una promesa de la familia, no recuerdo, ese es el salmo que él recita, hermano. Es un hombre de fe en la iglesia de Dios. Y es tremendo porque nosotros a veces aprendemos cosas de algo así, del chiquitico. Mi abuelo no es un hombre estudiado, no es un hombre que él... No, hermano, lo de él es leer la Biblia y lo que la Biblia dice, eso es. Es un hombre de fe, un hombre de oración. Cuando mi papá falleció, él tuvo allá mi hermano pastor, empezó a hablar con él y esto. Ellos empezaron a hablar, oye, ¿cómo te iglesia? Esto, para allá, para acá, esto. Y mi abuelo le decía, pastor, yo voy para allá en el Espíritu. Decía él. Que él en oración a las 3 de la mañana, él viajaba por todos estos lados, por Barcelona y Tronconal, en el Espíritu, orando por la familia. No, pastor. Un hombre de oración, iglesia. Y yo le di gracias a Dios por mi abuelo, porque nunca
O sea, mi mamá fue un poco apartada de él y nunca tuve ese acercamiento de mi abuelo. Cuando yo vengo a los caminos de Dios, empiezo a comprender todas estas cosas y empecé a acercarme a mi abuelo. Después de 20 y pico de años. Mi abuelo se regocijó. ¿Y sabes qué dijo mi abuelo? Las oraciones Dios las escuchó. Imagínense usted, pastor. Entre estos dos hermanos. 42 años lo han hecho conmigo. Y vea. Ahora nosotros oramos porque queremos algo y si mañana no se cumple, estamos descachapados. No seguimos orando. Aleluya, pero vamos a seguir para adelante. Gloria a Dios, aleluya. Vea que por lo cual el propósito de Dios en nuestra vida siempre tiene estos dos ingredientes: el de glorificar a Dios y el de añadir valor al prójimo. Dice la Biblia en Mateo 22:34. Vea lo que dice. Mateo 22:34 al 40 dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿De cuáles dos mandamientos? De amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Si tú cumples esto, estás cumpliendo toda la ley. Amén. Gloria a Dios. Estás tremendo, iglesia de Dios. Esos son los dos ingredientes que tienen que haber en nuestras vidas. Pero me llama la atención que el segundo no se cumple. Nos pasamos por el lado y nos endrinchamos, nos saludamos. Esta es una malicia del diablo que se tiene que acabar, hermano. Amén. Una maldición de la iglesia terrible, iglesia de Dios. Un pleito, una contienda, algo tremendo, hermano. Y esto es triste, varón. ¿Sabes por qué? Porque hay personas que pueden venir cargados, que pueden venir cansados buscando algo y se encuentran con que la iglesia está dividida. Este no le habla a aquel, este no le trata a aquel. Ve a la familia de Dios. ¿Estará Dios ahí? Dios no mora ahí, hermano. Dios no habita ahí. Esto es tremendo, iglesia de Dios. Vea que creemos también que el corazón de nosotros, los seres humanos, el espíritu, o sea, el hombre interior hecho a la imagen y semejanza de Dios, busca y anhela llevar a cabo el propósito que Dios le diseñó para cada uno de nosotros. Pero las distracciones de la vida que afectan al alma, o sea, mente, emociones y voluntad, y al cuerpo, parte física de nuestro ser con el cual interactuamos en este mundo y que tiende a lo pecaminoso. Muchas veces se lo impide que el propósito de Dios para nosotros, y la mayoría de las personas quedan varadas en una isla lejana a kilómetros de distancia de su propósito. ¿Por qué? Por las distracciones, por todas estas cosas. Ahorita podemos ver el incremento, iglesia de Dios, de la tecnología, el incremento de todas estas cosas que están saliendo, y esto es lo que está distrayendo a la iglesia en estos días. Así como Dios tiene un propósito para con nosotros, Satanás también tiene un propósito para acabar con nosotros. Y somos nosotros los que tenemos que ir en contra de esas cosas. Dice la Biblia que Él vino a ¿qué? A hurtar, matar y destruir. Destruir que el propósito de Dios en nuestra vida. Y vea, mi hermanos queridos, que las personas que logran cumplir el propósito de Dios en su vida es por dos razones, mi hermano pastor. La primera es que ponen a Dios en primer lugar en su vida, y la segunda es que hacen de ese propósito su sueño. Gloria a Dios. Estas son las personas, iglesia de Dios, que cumplen, que hacen que se cumpla el propósito de Dios en la vida de ellos. ¿Cuál? Ponen a Dios primero sobre todas las cosas, hermano. La Biblia dice amar a Dios sobre todas las cosas. Dios no fue específico en decir, me vas a amar sobre él. No, sobre todas las cosas. Gloria a Dios. Entonces, esto nos lleva a nosotros a que nosotros meditemos, a que nosotros nos escudriñemos y veamos si verdaderamente el propósito de Dios se está cumpliendo en mi vida. Y esto es tremendo, hermano pastor, porque cuando a veces vienen las fluctuaciones de nuestra vida, las flaquezas por nosotros mismos, por lo menos en mi caso, el Espíritu Santo a mí me redarguye. El Espíritu Santo a mí me redarguye, hermano.
Y eso es malo, iglesia de Dios, porque tenemos que empezar de nuevo. Eso es malísimo, iglesia de Dios. Yo he experimentado eso. Es una lucha mantenerse, hermano, con una vida espiritual saludable. Es fuerte, sí es fuerte, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo, iglesia de Dios. Gloria, gloria. La Biblia dice que a la verdad el Espíritu está dispuesto a ayudarte, a levantarte. Pero la carne es la que es débil, iglesia de Dios. La carne es la que te va a llevar a ti a que no ores. La carne es la que te va a llevar a ti a una muerte espiritual. Gloria a Dios. Para que el propósito de Dios no se cumpla en tu vida. Aquí ha habido manifestaciones de palabras, de ministraciones, iglesia de Dios, tremenda. Mira, yo soy uno de los que estoy ahí, hermano, y yo estoy escuchando callado, estoy ahí prestando atención y a veces tiran palabras clave y las agarro. Hermanos amados, cuando tú agarras esas palabras clave, van a ser de bendición en tu vida. Es como dice nuestro hermano profeta, que la Biblia, la palabra de Dios, tiene que crear un efecto en ti. Cuando hay una administración en tu vida, tú tienes que hacerlo eso tuyo y tiene que pasar algo en tu vida. Tiene que ocurrir algo, hermano. Si no ocurre algo es porque algo está mal. Algo está pasando en la vida de nosotros. Porque la Biblia se tiene que cumplir. La Biblia se tiene que cumplir en nuestras vidas, hermano. Y ve, iglesia de Dios, que estos son los dos, las personas, las dos razones por las cuales esas personas, hermano, obtienen y hacen realidad el propósito de Dios para su vida. Vea esto. Vea que también creemos firmemente que las dos razones principales por las cuales las personas se distraen del propósito divino y no logran cumplirlo es por estas dos razones también. Primero, la mayoría no saben que su vida tiene un propósito. Esto es triste. Y la segunda, otras no saben cómo llevarlo a cabo o cómo descubrirlo. Ahora mi pregunta es, ¿sabe usted que tiene un propósito de Dios? Amén. ¿Hay un propósito de Dios en su vida? ¿Sabe usted eso? Amén. Tiene que saberlo, usted está aquí. Pero también sabe usted cómo descubrirlo. Era lo que estamos hablando desde el principio. A través de la palabra de Dios, a través de la enseñanza, vienen todas estas cosas. Dios empieza a iluminar nuestro espíritu, nuestra mente, y nosotros empezamos a saber qué es lo que Dios quiere para con nosotros, iglesia de Dios. Cuando yo estaba en el mundo, yo no pensaba ser evangélico nunca. Por ninguno de nosotros pasó eso por nuestra cabeza, jamás. Nosotros desde pequeñitos, nuestro abuelo nos llevaba a la casa de nuestra bisabuela y ahí hacía cultos de niños. A uno le daba el 4, a otro la maraca, a otro esto, y ahí empezaba. Éramos niños, o sea, eso lo teníamos nosotros como diversión. Vamos a divertirnos, tocábamos y esto. Pero cuando empezamos a crecer nos desligamos de todas esas cosas. Aleluya, ¿pero por qué? Porque hay unos padres que no tenían entendimiento. Y no hubo una instrucción, no hubo un entendimiento, no hubo una enseñanza, iglesia de Dios. Ahora nuestros hijos hoy en día tienen la bendición de que nosotros estamos en los caminos de Dios y ahí tenemos que nosotros somos responsables. Dios nos hace responsables a nosotros. ¿Por qué? Porque Él fue el que nos dio nuestros hijos. Nuestros hijos no son de nosotros, hermanos, son de Él, porque Él es quien da los hijos. Gloria a Dios. Somos nosotros los que tenemos que instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino y cuando llegue viejo no se apartará de él. Queremos nosotros cumplir todo eso. Y es triste porque los niños en la iglesia, los hijos de los pastores, los hijos de los ministros, los hijos de los líderes, son los más desordenados. Esto es triste, iglesia de Dios, pero es la verdad. Y no solamente de los líderes, del cuerpo de Cristo, de los cristianos evangélicos. Pero ¿por qué, iglesia de Dios? Porque no le damos tiempo a nuestros hijos. Le damos tiempo más a otras cosas, pero a nuestros hijos no le damos tiempo. No tomamos un tiempo para sentarnos con él y enseñarle la Biblia. Venga acá, esto dice aquí, esto dice así. Mi hermano, mi hijo Jeremías, mi hijo mayor, tiene 3 añitos. Él no sabe leer, pero él puede tener un entendimiento a través de las cosas que él ve. Es un muchachito, hermano, que eso capta todo, iglesia de Dios. Ahora, ¿cómo tengo que comportarme yo en mi casa y fuera de mi casa? Delante de los ojos de ese niño. A lo mejor él ve una acción en mí, pero él no la va a manifestar con un entendimiento. Pero la fuera a manifestar ¿con qué? Con acciones. ¿Me está viendo? Y esto es peligroso, iglesia de Dios. El espejo de nuestros hijos somos nosotros, hermanos, los padres. Y así como el espejo de nosotros
es nuestro Dios, la Biblia en este caso, así tiene que ser con nuestros hijos. Es una cadena, hermano. Es una cadena, pero no hay mantenimiento. Todo se corrompió por la caída, por la desobediencia. Es triste y lamentable cómo Satanás truncó el plan de Dios, pero no lo truncó del todo, ministro. Porque el Dios que nosotros le servimos es un Dios que es supremo. Es un Dios que es todopoderoso, chaval, es un Dios que le dijo a Adán: no hagas esto, esto y aquello. Pero por la astucia de Satanás pecaron y vino la caída, vino el pecado, aleluya. Y todo ese propósito se truncó en ese instante. Pero el Dios del cielo sabía que Adán podía pecar. No sabía que Adán podía pecar. Entonces, como Dios es Dios, Dios dijo: si pasa esto, también tengo esto más adelante. ¿Quién? La redención de Cristo Jesús. Ese es nuestro Dios. También podemos ver más allá a través del Espíritu Santo, a través de la dirección de Él, iglesia de Dios. Y vea que nosotros tenemos que manifestar todas estas cosas, aleluya. Y vea que en ambos casos las distracciones son tan fuertes que el diablo logra engañar a las personas al nivel en el cual engañó a Adán y a Eva. Es decir, usa toda su astucia en la cual engaña y envuelve la mente de las personas y las proyecta hacia una falacia de la vida, llevando cautivo el cuerpo a cumplir la obediencia de su mente, a cumplir ese placer efímero. Cuando Dios toma la mente de un ser humano, del hombre, Él lo que va a buscar es acabarlo, hermanos amados. Al tomar tu mente, Satanás tomará todo tu cuerpo. ¿Verdad que sí? Iglesia de Dios. Nosotros estamos compuestos porque el espíritu, alma y cuerpo. Iglesia de Dios, el Espíritu de Dios viene a posar en donde, en el espíritu del hombre. Aleluya. Pero Satanás trata de tomar tu mente. Mi alma adora a Dios. Por eso es que la mente es un órgano, ministro de Dios, muy importante en la vida del ser humano. Por eso es que Dios le da mucha importancia a la mente del ser humano. Por eso es que nosotros tenemos que fortalecer nuestra mente. Me llama la atención que hay cristianos evangélicos que aún no han aprendido esto, mi hermano amado. Empiezan a decir cosas, barbaridades. Yo he escuchado ministros de Dios que dicen: vino a mi mente. No vino a tu mente, vino a tu espíritu. Porque en el espíritu es que te va a hablar Dios. Dios no te va a hablar a ti en la mente. Quien habla en la mente es Satanás. Quien habla en la mente son las concupiscencias de nosotros mismos, de la carne, cuando estamos en este estado pecaminoso, iglesia de Dios. Y vean que Dios no quiere esto para nosotros. Para eso Dios constituyó una familia. Para eso Dios hizo un sacrificio perfecto a través de su Hijo, iglesia de Dios, para que nosotros seamos santificados, para que nosotros nos consagremos cada día más, aleluya. Dice la Biblia que sin santidad nadie lo podrá ver a Él. Gloria a Dios. Allá donde Dios tiene preparada morada para cada uno de nosotros, iglesia de Dios, no puede entrar cosa inmunda. Y vea que cuando la Biblia habla de que sin santidad nadie podrá ver a Dios, es que no podrás ver su rostro sin santidad. Mi pregunta es: mientras usted esté en su estado pecaminoso, mientras usted ore así, usted podrá ver el rostro de Dios, no lo va a ver. Y eso es lo que está tratando de decir ese verso, hermano, que sin santidad nosotros no podremos ver a Dios. Tenemos que ser santo, 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 como es el Dios Todopoderoso. Vean que si fue la pregunta, y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? ¿Cuál es ese propósito del cual Dios quiere para con nosotros? Aleluya. ¿Cuál será ese propósito que Dios quiere para conmigo? Muchas veces no podemos concebir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Confundimos a veces la voluntad de Dios para nuestra vida con nuestras necesidades de realización personal. Y a veces esto pasa mucho en nosotros. Confundimos el propósito de Dios, la voluntad de Dios para con nosotros, con la necesidad que yo siento. Y de esto tenemos que tener mucho cuidado, iglesia. Esto es peligroso, hermanos amados, que Dios quiera algo para contigo, pero tú dices no. Pensando en ti, está en ti, que crees tú que es Dios, pero no. Eres tú mismo. Necesitas de algo. Tienes una realización personal para ti. Pero Dios ve más allá. Y Dios dice: hijo, eso no te conviene. Y nosotros podemos ver que sí, en el momento nos conviene, pero Dios ve más allá, iglesia de Dios. Mira, es tremendo, pastor,
que nosotros nos aferramos a algo, a veces, y pensamos que eso es. Y podemos hacerlo, podemos lograrlo, pero siempre tiene un final triste. ¿Por qué? Porque no era lo que era para nosotros, no era el propósito de Dios. Esto es tremendo, mi hermano amado. Vean que yo tengo una anécdota, pastor, donde yo en el año 2015, 2014 para 2015, tenía yo alrededor de 22 años, 21. Y yo no estaba trabajando, pastor. Estaba viviendo una vida loca, bebiendo, andaba en una moto, amaneciendo por ahí, vuelto loco, hermano. Con el diablo, bueno, a mí. Y yo estaba pensando qué hacer. Yo dije, bueno, yo hice este curso en la petrolera, acá no me han llamado, me metí papeles para allá, no me ha salido nada, esto, acá, para allá, Dios mío, mira. Pero también antes de yo estar en ese curso, mi hermano pastor, a mí me gustaba mucho desde niño la PTJ, lo que antes se llamaba PTJ, pero ahorita es el 6CPC. Y me gustaba la rama de la ciencia criminalística. Mi papá era guardia nacional y yo le decía a él, ay, yo no sé esto. Y mi papá me decía, no te vayas para Paraguay, no te vayas para ninguna de esas cosas, no, te recomiendo que no. Hice mi curso, pasó lo que pasó, Iglesia de Dios, y me vine para la UNES, del pueblito Casanay, me vine en la moto de allá para acá, con el caucho liso, loco, ministro, loco, una mente. Y llegué aquí, gracias a Dios, por la misericordia de Dios que me trajo. Él sabía que él tenía un plan conmigo, de lucha. Y llegué y metí mis papeles en UNES, no me acuerdo cómo se llamaba esa cuestión, para el 6CPC, para la ciencia criminalística, en noviembre, octubre del 2014. En enero del 2015, el 2 de enero de 2015, Iglesia de Dios, tuve un accidente en la moto. Estaba amanecido del 31 para primero y amanecí del primero para segundo y del segundo para 3. En esa madrugada del 2 para 3 tuve un accidente en un cerro, mi hermano amado, y me fui por un farallón. Este hermano que está aquí le está contando, Iglesia de Dios. Tuviera 9 años, tu hermano Edwin bajo tierra y en el infierno. Esto es tremendo, Iglesia de Dios. ¿Sabe por qué cuento esto, mi hermano amado? Porque el 3, cuando tuve el accidente, el día 5, cuando estaba todo enyesado porque me partí la rodilla, se me fue, se me salió la clavícula, esto se me salió de aquí. Yo me desarmé, hermano, no me partí hueso, pero me desarmé. Me parecía Toy Story, el muñequito Toy Story. Iglesia de Dios. Fue feo, hermano, fue feo, no se creía, Iglesia de Dios. Fue tremendo ese accidente. Yo decía, Dios mío, yo lloraba, mi hermano pastor. Yo lloraba porque cuando yo desperté, yo me encontré en esa oscuridad, mi hermano amado. Yo como le pedía perdón a Dios, iglesia. Yo lo que veía era la luna y el poco de mata alrededor de la moto y tiré por allá. Y gracias a Dios me quedé el teléfono cerca porque no podía moverme. Y llamé y me contestaron, me atendieron y me ubicaron. Eso fue de película, Iglesia de Dios. Y cuando el 3 pasó eso, el día 5, 2 días después, estando ya enyesado en esa cama, me llamaron del 6CPC y me dijeron, mira, tú por aquí ya pasaste tu prueba, pasaste la psicotécnica con tanto puntaje, te esperamos el 7 para que hagas la prueba y empieces a estudiar. Vea esto, y yo le dije, no puedo asistir porque tuve un accidente en una moto y estoy reventado en el hospital. Y no pude, hermano. Y la muchacha me dijo, ¿cómo va a ser? Bueno, ve, el sistema te guarda por 2 años, tú puedes asistir en 2 años. Yo también. No asistí, Iglesia de Dios. ¿Y sabes qué me dijo? Mi familia no se encontraba aquí, mi familia estaba en el Táchira porque mi papá es andino. Y ellos estaban en el Táchira. Yo quedé solo en la casa, hermano. Yo estaba completamente loco. A través de esa llamada, ellos se vinieron y lo primero que me dijo mi papá, ¿sabes qué fue lo que me dijo mi papá? Lo usó Dios para decirme, eso es lo que te pasó. Fue para que no te fueras para el 6CPC, porque bastantes veces yo te lo dije. Gloria a Dios. Y es tremendo porque la corte que se graduó, que era la donde yo iba a pertenecer, era la que enviaron para Caracas en ese tiempo, 2015. Y en ese tiempo, en 2015, 2016, mataron 6 CPC y policías en Caracas como usted no tiene idea. Y fue cuando se levantó este movimiento de UNED y todas estas cosas. Y yo empecé a ver eso, hermano, y yo dije, Dios mío, lo que tú me guardaste. Mira lo que Dios permitió en mi vida.
Tuve 4 meses en cama, hermano. Y esta es mi tía, que ella sabe eso. 4 meses en cama tuve yo. Allí fue donde conocí a mi novia, que es ahorita mi esposa. Mi esposa, ¿no? Ve, hermano, que lo cierto es que todo el mundo busca una o más razones para vivir y para estar aquí. Pero nosotros los cristianos sabemos que nuestra vida no termina con la muerte. Que somos salvos por gracia y por el sacrificio de Jesús en la cruz. Es por eso, por lo que Dios ha preparado la eternidad para nosotros y por lo que su propósito no se limita a nuestras fuerzas físicas. Gloria a Dios. A las fuerzas físicas de nosotros Dios no se limita. Tú te la tiras de bravo y yo soy más bravo que tú, te dice Dios. Sí, hermano. Vea esto, mi hermana Rosa. Esto es tremendo, hermano. Lo que Dios nos pone a pasar y a veces lo que nosotros por nosotros mismos pasamos. Pero a través de su misericordia, Él hace algo para que ese algo te enseñe. Gloria. Es impresionante de lo que Dios se vale. Esto, mira, parece que yo digo que, hermano, nosotros tenemos que aprender a conocer a Dios. Nosotros estamos conociendo a Dios a través de este estudio maravilloso, el Dios único y verdadero. Aleluya. Y estamos ahorita viendo lo que es el Dios amoroso. Mi alma adora a Dios y vea todo lo que estamos viendo. Aleluya. Nosotros tenemos que conocer a Dios en esta faceta. Aleluya. En lo que Dios hace, iglesia de Dios. Porque Dios puede permitir algo que nosotros, mis hermanos amados, podemos ver como horrible, catastrófico. Pero es Dios que lo está permitiendo por algo. Él sabe por qué lo está permitiendo. Y a veces nosotros podemos caer en pecado contra Dios, en blasfemar. ¿Por qué Dios hizo esto? Y la Biblia nos dice que lo que nosotros nos entendemos ahorita, lo podemos entender más adelante. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Ven, iglesia de Dios, que si nos fijamos en las Escrituras, vemos que el propósito de Dios no está limitado por el tiempo de nuestra vida en la tierra. Me llama la atención que el tiempo de Dios, en el tiempo en el cual se mueve Dios, el tiempo Cairo, nosotros nos movemos en el tiempo Crono. Aleluya, nosotros nos movemos bajo unas dimensiones llamadas espacio, tiempo y movimiento. Dios no se mueve ahí, hermanos amados. Dios entra cuando quiere entrar y Dios sale cuando quiere salir. Iglesia de Dios, en Dios no hay limitaciones. En ese ser supremo, iglesia de Dios, no hay dimensión que lo pueda atrapar. Dios se mueve como Él quiera moverse. Aleluya. Y vea que en el libro de Mateo 25-23 leemos la parábola de los talentos que el Señor le dice a su siervo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Estas son las cosas, iglesia de Dios, que nosotros vamos a ser beneficiados, de lo que nosotros vamos a gozar. Pero ¿de qué nos habla esto, iglesia de Dios? Esto nos habla de una fidelidad, de una lealtad, mi alma. Bendito Dios del cielo. ¿Sabe por qué? Porque hay una parábola que nos enseña que hubo un hombre que le dio talento a su siervo. Mi alma adora a Dios. Pero hubo un siervo, aleluya, que por tener cosas, aleluya, ¿cómo es esa palabra? Prejuicio contra su siervo, no hizo nada. Lo que hizo fue guardarlo. Cuando regresa el Señor, vea, usted ya sabe y conoce la historia de lo que pasó. El que tenía 5 le dio 5 más, el que tenía 10 le dio 10 más, el que tenía 1 se lo quitó. La Biblia dice que el que no tiene, aún le será quitado, y el que tiene se le dará más. Vean esto, así será y así va a ser, iglesia de Dios, cuando nosotros estemos en la presencia de Dios. Dios te va a preguntar qué hiciste tú, mi hermano Fabio, con lo que yo te di con el ministerio, qué hiciste con los talentos, qué hiciste con los dones que yo te di. ¿Lo produciste con lo que yo te di? Y muchos nos jactamos que yo soy esto, yo soy aquello. Pero no, eso no es de nosotros, no, eso es de Dios, para que nosotros le trabajemos a Él en esta tierra. Para que nosotros le cumplamos a Dios. Esto es tremendo, mi hermano amado. Vea donde Dios nos trajo, iglesia de Dios. A una familia gloriosa. Amén. Mira, yo empecé a vivir experiencias tremendas, iglesia de Dios, gozosas. Cuando yo llegué a esta congregación, hermano, empecé a experimentar. Dios permitió cosas en mí, así pastor. Y yo lo puedo conocer ahorita y puedo saber por qué Dios permitió eso conmigo. Era para que yo terminara de entender que había un Dios todopoderoso que creera en Él. Dios permitió cosas en mí, hermano, impresionantes, cosas tremendas, iglesia de Dios.
Yo empecé a ver manifestaciones de Dios gloriosas. Yo oraba por algo y al otro día se cumplía. Cuando era un nuevecito creyente, sin saber orar mucho. Pero Dios sabe todas esas cosas. Claro. Hermano, cosas tremendas. Yo llevaba contándole estas cosas emocionado al pastor. No, oye, me pasó esto. Ay, me puso esto. Eran cosas así, hermano pastor. Que Dios. Ahora, esas cosas hubo un tiempo donde empezaron a irse. ¿Por qué? Por mí mismo. Y lo que Dios quiere es que nosotros mantengamos eso. ¿Por qué la iglesia no experimenta nada? ¿Por qué en la iglesia no hay un mover glorioso? Por todas estas cosas, iglesia de Dios. Por nosotros mismos. Por nosotros mismos. Mi alma adora a Dios. Y a veces nosotros juzgamos a las iglesias de afuera. Yo vi algo en Colombia, una iglesia, no sé qué iglesia era, hermano, pero era una iglesia desbandada, iglesia de Dios, algo terrible. Y entró una muchacha venezolana, mi hermano pastor, porque quería ir a una iglesia, porque estaba viviendo cosas a través de su viaje, de su cuestión, desde que llegó a Colombia, esto acá. Y quería buscar una iglesia, un consejo, el abrazo de Dios. Y se metió para completar una iglesia terrible, mi hermano pastor. Una iglesia terrible. Y la muchacha entró ahí, ella vio el asunto. Entró, era una iglesia, entró. Estaban hablando, estaban predicando. Pero cuando el pastor empezó a orar por ella, se manifestó algo tremendo. Y eso a mí me dio una enseñanza. Yo digo, ¿cómo pudo haber pasado esto? Por la misericordia de Dios para con esa alma. Esto es tremendo, mi hermano pastor, porque las misericordias de Dios son grandes, mi hermano. Y Dios puede usar lo que sea. La Biblia dice que Él podrá hablar hasta las piedras, mi alma adora a Dios. Esto es impresionante. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vean que el propósito de Dios continúa en la eternidad. Esto nos da a entender que el propósito de Dios para nosotros no es cosa que solamente dure mientras estemos en este mundo. Más bien debemos pensar que Él nos ha dado ahora unas responsabilidades, pero que si somos fieles, en la eternidad nos dará otras. Gloria. O sea, si somos fieles aquí, el Dios del cielo allá nos va a recompensar a cada uno de nosotros. Para que nosotros fuimos en la familia de Él, para que nosotros fuimos en el cuerpo de Él. Gracias a Dios. Este es el trabajo colectivo, es el trabajo individual que tenemos que cumplir cada uno de nosotros, hermanos amados. Y vea que quizás en base a lo que aprendimos y a nuestra fidelidad. Vea esto, a lo que aprendimos y a base de nuestra fidelidad. Ahora, ¿ha aprendido usted en esta congregación? Amén. ¿Ha aprendido bastante, iglesia de Dios? Entonces ponga por obra, ponga, hermanos queridos, a relucir esos talentos, los dones, esos ministerios, iglesia de Dios. Usted no sabe, ahorita, mi hermano, yo me estoy esforzando de una manera tremenda. Y es fuerte, sí es fuerte, pero hay que ser constante. La clave es la constancia. El momento que usted deje de ser constante, ahí viene nuevamente la caída. La constancia, iglesia de Dios. La constancia. El mantener un orden, el orden, hermano, en nuestras vidas es muy importante, iglesia de Dios. Si usted no tiene orden, mi hermano amado, para con sus cosas, con su familia, para con Dios, mi hermano querido, usted no va a llegar a ningún lado. No va a llegar a ningún lado, iglesia de Dios. Porque primeramente, donde empieza el ministerio es en la casa. En la casa es que se tiene que manifestar todas estas cosas para con nuestra esposa, para con nuestros hijos, aleluya, en el hogar, aleluya, en el hogar es que se tienen que manifestar todas estas cosas. Cuando todas estas cosas se manifiestan en nuestro hogar, esto se va a manifestar también en nuestra vida interior y exterior. Porque si hay un orden, es porque hay un sacerdote que lo está imponiendo. Gloria a Dios. Pero si no hay, mi hermano pastor, porque no hay nada. Está muerto el sacerdote. Entonces Dios empieza a tratar con la mujer, trata de levantarla para mantener la armonía, el propósito en ese hogar, y entonces empezamos a ver mal a la mujer, y viceversa. Este es un trabajo en equipo, hermano. Somos una sola carne, la familia, las esposas, esposos, aleluya. Vean que cuando intentamos llenar nuestra vida con cosas ajenas al propósito de Dios, nos daremos cuenta de que no producen el fruto deseado. El objetivo de la vida no puede ser ganar dinero, acumular posesiones, sumar placeres o cualquier otra cosa de carácter temporal, porque nos damos cuenta de que estas cosas no tienen valor por sí mismas.
Gloria a Dios. No es que sean malas tener dinero, tener posesiones, pero vea esto. Es en el sentido que usted le dé a eso, el interés que usted ponga en esas cosas, iglesia de Dios. Hay cosas que Dios nos da que son más valorables que esas, que son más importantes que esas, iglesia de Dios. Esas son cosas que tienen que pertenecernos a nosotros. Tener un sentido de pertenencia con las cosas de Dios. Vea que todo lo que tenemos y disfrutamos en esta tierra no es nuestro. Es por gracia. O sea, por gracia, un regalo inmerecido. De la misma manera, en lo que Dios nos lo ha dado, en algún momento nos los va a quitar. Vea esto. Como ocurre también en la parábola de los talentos. Los siervos devuelven al Señor no solo los talentos que han ganado, sino también lo que les había dado en un principio. Llegará un momento donde todas estas cosas van a cesar. Aleluya. Pero seguiremos trabajando. Mi alma adora a Dios. Gloria. Vea que todo lo que hemos recibido debemos usarlo para la gloria del que nos la ha entregado. Dice la Biblia, de gracia recibiste, da de gracia, aleluya. Mateo 10:8. Vea que en la parábola de los talentos los siervos no son dueños de los talentos que han recibido, sino tan solo los administradores. Es como se hablaba antes en la clase del sábado, lo que era un administrador. Y vea que cuando usted es administrador, usted estudia estas cosas, usted va a meter su currículo y el dueño de la empresa a usted lo contrata, aleluya. Y usted va a administrar lo que es de la empresa, o sea, lo que es del dueño. Eso no es suyo. Eso no es suyo, iglesia de Dios. Hay muchos que se adueñan de eso. Alaba que buen disimula. Aleluya. Yo soy simplemente un administrador de lo que yo hago, un trabajador, un obrero. Mi alma adora a Dios. Dios nos creó a todos con un propósito y ese propósito da sentido a nuestra vida. Vivir dentro del designio de Dios es como tener un mapa que nos mantiene en la dirección correcta para que no nos perdamos en el camino. ¿Cuál es ese? El Espíritu Santo y la palabra de Dios. Vea que podemos decir que todos tenemos un mismo propósito: adorar a Dios y glorificar su nombre. Sin embargo, la forma en la que lo hacemos es personalizada, pues cada uno de nosotros es una creación única y especial. ¡Viva el Rey! ¡Gloria a Dios! O sea, alegre, usted es algo especial para Dios, mi hermano. Usted es algo especial para Dios. Con un propósito, aleluya. Mi alma adora a Dios. Gloria a Dios. Vea que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros dones, una personalidad, oportunidades y talentos que debemos usar para su gloria, para con la familia, tanto colectiva como individualmente. Cuando nos movemos dentro del diseño de Dios en nuestra vida, florecemos. Cuando nos movemos dentro del diseño de Dios, vean esto. Y una de las formas en las que damos gloria a Dios es aceptando la forma en la que Él nos hizo. Amén, gloria a Dios. Es aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dios te hizo como te hizo, pues acepta. En lo que tú aceptes eso, tú estás diciendo: Dios mío, yo estoy conforme como tú me hiciste. Gloria a Dios. Ahora que tenemos cosas tremenditas, es por la caída. Ahí es donde el Espíritu Santo llega a nuestras vidas para trabajar todas esas cosas. Mi alma adora al que vive. Gloria a Dios. Usted tiene que saber que en su vida, en su ser, hermano, hay algo que se llama temperamento, iglesia de Dios. Y ese temperamento que nosotros tenemos, usted tiene un temperamento, puede tener uno diferente al mío, aleluya. Usted sabe aquí, porque esto se enseñó aquí, aleluya, está el temperamento colérico, está el flemático, está el sanguíneo y está el melancólico, el que vive llorando. Nosotros tenemos que tener entendimiento que en nosotros mora esta cosa. Hay un temperamento y esos temperamentos tienen cosas positivas y tienen cosas negativas, aleluya. Ahora, cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, las cosas positivas tienen que seguir creciendo, pero las cosas negativas tienen que ser controladas por el Espíritu Santo. Gloria. En mi caso, el temperamento es colérico. Gloria a Dios. Es el temperamento que yo tengo, hermano. Y una persona puede tener hasta dos temperamentos, pero hay un primario y un secundario. Hay uno que es más dominante que el otro. El mío es el colérico. ¿Cuál era el temperamento que tenía el apóstol Pedro?
Dice la Biblia que Pedro se colerizó. Vea esto, vea cómo era el apóstol Pedro, hermano. Cuando el apóstol Pedro comprendió todas las cosas, lo que Jesús de Nazaret le enseñó, vea lo que fue después el apóstol Pedro. Gloria a Dios. Esto es tremendo, mi hermano amado. Y nosotros seguimos en el cuerpo de Cristo, seguimos siendo cristianos, pero el temperamento sigue a millón. Y vea que el temperamento se liga con tu personalidad, y a través del temperamento y la personalidad se crea el carácter. Esto es tremendo, mi hermano pastor, porque cuando nosotros estudiamos los libros de los evangelios, nosotros vamos a ver el carácter de Jesús manifestado. ¿Y cuál era el carácter de Jesús? Ahora, ¿Jesús de Nazaret tenía temperamento? No. 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 Seguimos para adelante porque no es el tema. Vean que son muchas las situaciones que pueden ejercer presión o crearnos conflictos, pero cuando buscamos de corazón, iglesia de Dios, andar dentro del propósito de Dios, nos llenamos de su Espíritu Santo y buscamos oportunidades para usar los recursos y dones que Él nos ha dado para hacer lo que le agrada a Él. ¿Cómo podemos mantenernos dentro del propósito de Dios? Pues, primero, teniendo una comunión cada día para pedir su dirección. Ora y pregúntale a Dios lo que Él quiere que hagas en medio de tu situación y cómo debes hacerlo. Dice la Biblia en el Salmo 25, 4, 5: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tu senda, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Aleluya. Dice el Salmo 25, 14: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos le hará conocer su pacto. Gloria a Dios. Aleluya. Nosotros tenemos la manera de cómo saber qué Dios quiere para con nosotros. Dios mío, ¿cuál es el propósito que tú quieres para con mi vida? Pues órale a Dios. Ahí está la palabra de Dios, está el Espíritu Santo. Como número 2, siendo intencional. ¿Cómo es esto, mi hermano amado? Son muchas las situaciones que se nos presentan cada día y muchas veces reaccionamos de forma automática, sin detenernos a pensar lo que Dios desea que hagamos. Vea esto, iglesia de Dios. Por eso busco oportunidades para usar los talentos, la fuerza y los recursos que Dios te ha dado para su gloria, cuando pasemos este tipo de situaciones. Y número 3, manteniendo el enfoque correcto. No permita la distracción en tu vida, el descuido, el qué dirán. Estas cosas desviarán del propósito de Dios para tu vida. Mucha gente no logrará entender, por ejemplo, que digas la verdad en lugar de mentir. Pero la luz de Cristo brillará en medio de esas pequeñas decisiones y Él se glorificará cuando actúes como Él lo desea. Gloria a Dios. Vean esto, iglesia de Dios, lo que Dios espera de un hijo de Él. Que Dios, todo está glorioso y Dios de repente permite algo. Y esperando Él, que ese hijo de Él, que ha obtenido un conocimiento a través de una sabiduría, ponga en práctica ese conocimiento y esa situación se aplaque. Pero muchas veces no ocurre así. Muchas veces reaccionamos, como lo dice aquí, de forma automática, sin pensarlo. ¡Ah! Y acabaron con todo el mundo. Mis hermanos amados, esto es glorioso, iglesia de Dios. Y vea que yo no sé si usted ahorita puede decir, ya sé cuál es el propósito que Dios tiene para conmigo. Pero yo sí sé cuál es el propósito que Dios tiene para con mi vida. Dios, cuando yo me pongo a hacer un análisis y a meditar en todas las cosas que Dios ha venido haciendo en estos pocos años, en los años que tengo en los caminos de Dios, iglesia de Dios, usted mismo ha sido testigo. Que yo aquí llegué sin nada, hermano. Yo aquí llegué sin nada, iglesia de Dios. Ahorita tengo mi esposa y tengo 2 hijos y viene uno en camino. Vea esto, iglesia de Dios. El día de hoy, mi hermano pastor, quiero compartir esta bendición con ustedes el día de hoy. Firmé lo de la casa, ya está listo. Ya tengo mi casita, gracias a Dios. Yo recuerdo que cuando yo estaba nuevo creyente, hermano, tenía meses, semanas creo, me fui para el centro con mi esposa. Era evangelio, todavía tú sabes, vestida de tú sabes. Iba caminando por el centro, hermano, algo impresionante, mi hermana Dorca. Venía un hombre, yo vengo con mi esposa caminando por la calle Sucre y yo tiro la vista hacia la derecha y veo un autobús, full, y veo un tipo que viene así caminando por la ventana, viéndolo. Le presté atención, pero todavía sentía que el tipo no estaba viendo, hermano, el hombre. Y el hombre venía y se bajó del autobús, hermano.
Y el tipo empezó a llamar, ustedes. Volteé para atrás y se nos acercó ese hombre, hermano, un hombre pequeñito, chiquitico, un pastor con una Biblia. Y el tipo nos dijo a nosotros, vengan acá. Y nos metió ahí donde estaba el banco mercantil, donde estaban los cajeros ahí de la calle Sucre ahí. Nos paró y nos dijo, escucha lo que me dice Dios. Dios me inquietó desde que lo vi caminando en el autobús. Escucha lo que nos dice Dios. Yo la veo, así de rostro, mi esposa también. Escucha lo que le dice Dios y el Espíritu Santo. Yo soy profeta de Dios, dice el hombre. Soy un vidente, dice el hombre. Me dijo el hombre a nosotros, a mí y a mi esposa. Soy vidente de Dios y escucha lo que el Espíritu Santo nos dice. El Espíritu Santo le dice a ustedes, me dijo a mí, que te dijera a ti y a tu esposa, aleluya, porque ella va a ser tu esposa. Y hermano, Dios, este hombre no sabía. Yo todavía, ella no era mi esposa y el hombre dijo así, mi hermano. Porque ella va a ser tu esposa y Dios le va a dar hijo y le va a dar hogar, le va a dar todo lo que ustedes van a necesitar. Hermano, nos dio cosas impresionantes, pastor. Por eso te decía al principio que Dios permitió cosas conmigo desde nuevo creyente para que yo creyera en ese Dios. Porque aún había dudas en mí. Porque yo vengo de un mundo del espiritismo, iglesia de Dios. Yo entré en una profundidad en el mundo del espiritismo terriblemente, mis hermanos amados. Y yo decía, yo estaba confundido. Yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto lo que yo estoy viviendo? ¿Qué es esto? Yo pensaba que Dios estaba en las cosas que yo hacía. Y Dios tuvo que manifestarse así conmigo, hermano pastor, para enseñarme que no era lo que yo pensaba que era. Y ese hombre empezó a decirnos tantas cosas, mi hermano. Dios mío, que después se volvió loco. El hombre se fue, Dios me bendiga, el hombre se fue, mi hermano. Me hizo acordar después del profeta que Dios le dijo, anda ya, corre, dile la palabra. Así mismo hizo ese hombre. Se perdió, hermano. Nosotros nos quedamos así como que... Era un miércoles, y llegué el miércoles gozoso contándole a ese profeta y al pastor. Y vea, hermano, que se cumplió. Amén. Todo lo que Dios me ha dicho que va a hacer conmigo, con mi familia, se ha cumplido, hermano. Ahora estoy batallando, estoy luchando para que se cumpla en el ministerio, en los talentos, en los dones. Sí, estoy luchando para que se cumpla ahora ahí. Gloria a Dios. Tenemos que, y es lo principal, mi hermano pastor, en lo que Dios nos entregó a nosotros. Ahí es donde nosotros tenemos que florecer, iglesia de Dios. Y ver que Dios permitió cosas, hermanos, en mi vida tremendamente, hermano. Cuando yo estaba en ese mundo del espiritismo, iglesia de Dios, aprendí cosas terribles. Yo pensé que ahí estaba la mano de Dios metida. Mentira del diablo, hermano. Iglesia de Dios, fue tremendo lo que yo viví. Hermano, yo llegué al mundo del espiritismo y profundicé apenas con 20 años, 19 años. Me metí yo en ese mundo, iglesia de Dios. Luego lo dejé por un tiempo y volví otra vez. Cuando volví fue más profundo, hermano. Llegué a donde ese hombre, el maestro, como no le decíamos, nosotros éramos los discípulos. Ese hombre tenía 9 discípulos, varón. Y yo fui el último que llegué, yo era el noveno. Y yo fui el único que empecé a escalar de una manera tremenda en el mundo del espiritismo. Esto es terrible, hermano. El mundo espiritual es tan real como nosotros vemos aquí mismo. Satanás siempre va a querer imitar lo de Dios. Siempre, hermano. El mundo espiritual de las tinieblas se rigen por niveles espirituales. El satanismo, el espiritismo. Yo hablé con un hombre, mi hermano pastor, que era satanista del tercer nivel. Los niveles del satanismo son 7 y ese hombre estaba en el tercero. Hubo una sesión en esa noche, un 12 de octubre, que celebran esta gente el culto María Leonza. En una noche estaba yo ahí, hermanos amados, y me tocaba a mí ahora hacer la velación. Y empezó yo a bajar esos demonios, mi hermano pastor. Duré 5 horas bajando demonios, demonios, y demonios, y demonios, y demonios, como hasta las 5 de la mañana. Y ese hombre empezó a ver el nivel espiritual que había en mí. ¿Sabes por qué? Porque los otros que pasaban duraban poco. Era por la fuerza espiritual que había en ellos, por la fuerza demoníaca que venía. Eran rango, espíritus inmundos de rango, y a través del rango que ellos tienen te van debilitando a la persona. Y eso era tremendo. Salía uno y entraba otro, salía uno y entraba otro, salía uno y entraba otro. Y ese hombre al otro día habló conmigo y quería que yo me fuera al satanismo. Me dio hasta un libro, hermano pastor.
Y eso es terrible, mi hermano pastor, eso es tremendo. Yo leí 5 páginas, no pude leer más. Eso es impresionante, mi hermano amado. El satanista que llega al 7º nivel puede matar a una persona con la vista. Con la vista, iglesia de Dios. Con solo verlo lo puede matar. Esto es terrible, hermano. El mundo espiritual es real. Y nosotros tenemos que cuidarnos de todas estas cosas. Vean, mi hermano amado, que voy a tomar el ejemplo de un hombre glorioso. Un hombre que yo sé que mi hermano pastor Mauricio se va a gozar mucho. Y es el apóstol Pablo. Vean que el apóstol Pablo, iglesia de Dios, fue un hombre el cual Dios, iglesia de Dios, lo tomó, como nosotros sabemos la historia de Pablo, de este hombre, que tuvo un encuentro con Jesús, jamás iba yendo a Damasco, aleluya, se le presentó el Dios del cielo, iglesia de Dios, dejó a este hombre ciego, mi alma adora a Dios. Después empezó a tratar Dios con este hombre. Dice Pablo en el libro de Gálatas que él no subió a buscar a los apóstoles, él no subió a Jerusalén, sino que se fue al desierto de Arabia, aleluya. Ya tuvo 3 años el apóstol Pablo metido en el desierto de Arabia, recibiendo ¿qué? Revelaciones de Dios. ¿Qué estaba recibiendo Pablo? Lo que hoy usted está aprendiendo, mi alma adora a Dios, fue lo que Dios le estaba revelando a este hombre. Yo te he llamado a ti, Pablo, para que tú seas mi administrador de la gracia, aleluya. ¿A quién? A los gentiles, mi alma adora a Dios. Tú le vas a revelar a los gentiles que ahora yo voy a tratar con cada uno de ellos. ¡Gloria a Dios! Quiero que en esta noche usted está aprendiendo, mi alma adora a Dios. Que usted no es extranjero ni advenedizo, sino que usted es un ciudadano de la familia y de una nación, mi alma adora a Dios. Este es un privilegio tremendo, mi hermano pastor. Hay gente que pueden sentirse privilegiados porque está en una empresa, porque está en la empresa la más nombrada a nivel mundial, a nivel nacional, pero qué privilegio, hermanos amados, es que nosotros sentimos ser parte de la familia de Dios. De un Dios todopoderoso, ¡Gloria a Dios! del Dios que todo lo controla, del Dios que todo lo puede. Mi alma adora a Dios. Vean, hermanos amados, que cuando nosotros nos metemos e investigamos la vida del apóstol Pablo, hermano, esto es algo tremendo, iglesia de Dios. Por eso tomo el ejemplo de este hombre, porque no fue solamente nosotros los cristianos evangélicos. Yo meditaba en esto y yo decía, Dios mío, ya va. Ok, nosotros hablamos muy bonito del apóstol Pablo, nosotros hablamos tremendamente del apóstol Pablo, decimos cosas que Pablo fue tremendo, que Pablo fue esto, que lo usaste, Dios mío, Padre amado. Pero ¿qué hay detrás de la vida de Pablo antes de ser cristiano? ¿Qué hay detrás de la vida de ese hombre? ¿Por qué Pablo fue lo que fue en Dios? ¿Fue porque Dios lo preparó? Sí, Dios lo preparó. Él tuvo una preparación, pero Dios permitió cosas en este hombre tan tremenda por una voluntad, por su voluntad perfecta, mi hermano amado. Permitió Dios que Pablo viviera lo que viviera desde niño hasta su adolescencia, hasta su adultez, hasta que trató con él. Es el tiempo, Pablo, ¡pum!, se le presentó. Ahora cualquiera puede decir, bueno, fue al azar. No fue al azar, hermano. Usted va a aprender algo muy tremendo en esta noche. Vea que vamos a hablar del ministerio de Pablo y del propósito de su existencia. Vea que cuando nosotros leemos Efesios 3.1, mi hermano pastor, cuando vamos a Efesios 3.1, dice Pablo, vea, por esta causa yo, Saúl, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Vean esto, de la gracia, de la administración de la gracia que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Que por revelación, hermano, no se lo reveló carne ni sangre, fue el Dios del cielo quien le reveló esto a Pablo. Mi alma adora a Dios. Y vea, iglesia de Dios, que estos 2 versículos dan una imagen del propósito mismo de la existencia del apóstol Pablo. Número 1, Pablo existió para servir a Cristo sin importar el costo. Él dice que fue un prisionero de Jesucristo. Hablaba literalmente, mi alma adora a Dios. Vea que Pablo dice, yo soy prisionero de Cristo. Yo soy prisionero de Cristo, literalmente estoy prisionero. Era prisionero en Roma cuando estaba redactando estas palabras, aleluya. Estaba allí porque se había esclavizado para Cristo, esclavizado hasta el punto de que soportaría cualquier sufrimiento con tal de compartir las gloriosas nuevas de Cristo, aunque esto significara prisión y muerte. ¡Gloria a Dios!
el apóstol Pablo fue capaz de hacer todas estas cosas. Y a lo mejor podemos decir nosotros, los cristianos evangélicos ahorita en este tiempo, no, lo que pasa es que había un poder sobrenatural del Espíritu Santo en Pablo. El Espíritu Santo de aquel tiempo es el mismo que usted tiene ahorita. Amén, gloria a Dios. La Biblia dice que el Dios de ayer es el mismo de hoy y de siempre, por los siglos de los siglos. En Él no hay mudanza, no hay sombra de variación, o sea, es inmutable, Dios no cambia. Es el mismo Espíritu Santo. ¿Cuántos están dispuestos a hacer lo que Pablo hizo? Amén, gloria a Dios. Podemos decir amén ahorita, pastor. Pero cuando se presente algo, iglesia de Dios, ahí es donde se va a ver si nosotros verdaderamente vamos a hacer lo que este hombre hizo. Y vean, mis hermanos amados, que como número 2, Pablo existió para ser un administrador de Dios. Vea esto, vea la responsabilidad, mi hermano pastor, que el Dios soberano le dio a un hombre. O sea, le dio una responsabilidad a un hombre, hermano, a un mortal, de ser el administrador de la gracia. Y sabes que gracias a ese hombre, nosotros tenemos ahorita lo que es el 75% del Nuevo Testamento. Gracias al apóstol Pablo. Vea que la palabra dispensación viene del griego oikonomia, que significa administración, gestión, titularidad. A Pablo se le dio el deber de supervisar y administrar la gracia de Dios al mundo. Todo ministro de Dios es un esclavo del Señor Jesucristo. Vea esto. Un esclavo del Señor Jesucristo. Debe servir a Cristo sin importar el costo, incluso si significa estar preso. ¿Está dispuesto usted? Usted sabe. Vean que ahora vamos a hablar de Pablo y su preparación inconsciente para la obra de Cristo. Ahí es el punto donde quería llegar. Y usted se va a dar cuenta, o usted va a decir, en medio de todo esto, Dios mío, ¿y se ha cumplido algo de lo que tú hiciste con Pablo cuando era mundano? Se pudo haber cumplido en mí. Yo estudiaba esto, el pastor, y yo le decía, Dios mío, con razón tú permitiste lo que permitiste cuando yo era mundano. Porque todas esas cosas que tú permitiste, las cosas buenas, yo las voy a traer a tu cuerpo. Mi alma adora al que vive y reina. Me llama la atención, pastor, que a mí me llamaba la atención mucho lo que era las computadoras. Y yo empecé cuando mi papá compró su primera computadora, me empezaba a meter sin saber y le volvía a triste a eso, hermano. Después tenía que venir a ordenar y yo le decía, ay, quiero aprender, enséñame. Y mi papá me enseñaba y esto, para acá, para allá. Al final de todo, aprendí más que él. Después hice y me dije, no, yo no me voy a quedar así, voy a hacer un curso. Y empecé a hacer un curso y esto, para acá, para allá, curso computarizado básico, después el avanzado. Empecé a hacer todas estas cosas, iglesia de Dios. Pero cuando llego a los caminos de Cristo, mi alma adora a Dios, me llama la atención que cuando era mundano, esto no lo puse nunca en práctica. Pero cuando llego a los caminos de Cristo, usted tiene todas esas guías que tiene. Gloria. Mira esta iglesia de Dios. Hermano, Dios no se mueve por casualidad. Dios no se mueve por casualidad, iglesia de Dios. Vean que vamos a hablar de Pablo y su preparación inconsciente. Vean, escucha bien, inconsciente para la obra de Cristo. Vean que las personas cuya conversión ha tenido lugar, presta atención bien a esto, ha tenido lugar en la edad adulta, suelen dirigir una mirada retrospectiva hacia el periodo de su vida anterior al evento de su conversión, con tristeza y vergüenza, y desear a una mano obliterante lo borre del registro de su existencia. Cualquiera de nosotros también podemos experimentar esto, aleluya, hacer una mirada retrospectiva de lo que éramos antes y podemos decir, Dios mío, yo fui esto, yo hice aquello, Señor, borra esto de mi mente. No, esto no se puede borrar de tu mente, eso va a estar ahí, aleluya, mi alma adora a Dios. Vea que el apóstol Pablo experimentó esto, mi hermano pastor, cuando llegó a los caminos de Cristo. El apóstol Pablo experimentó con fuerza este mismo sentimiento. Hasta el fin de sus días estuvo rodeado por el espectro de sus años perdidos. Vea esto, iglesia de Dios. Y solía decir que él era el menor de todos los apóstoles, que no era digno de ser llamado apóstol, porque había perseguido la iglesia de Dios. Pero él dijo, yo no soy digno de todas estas cosas, pero no es como nosotros le decimos ahorita, no, yo no soy digno, Dios mío. No, este hombre sentía verdaderamente que era no ser digno de recibir algo de Dios. No soy digno de ser apóstol. No lo soy, ¿por qué me escogiste? Verdaderamente había algo genuino en lo que este hombre dijo. Y vea, iglesia de Dios, que
Pero estos pensamientos sombríos solo son parcialmente justificables. Los propósitos de Dios son muy profundos y aún en aquellos que no le conocen pueden estar sembrando semillas que solamente espera germinar y producir el fruto mucho tiempo después que hayan terminado su carrera impía. Había algo, Dios puso algo en cada uno de vosotros cuando estaba en la carrera impía. Y en el último tiempo, cuando esa carrera impía se acabó, Dios te llamó. Te dijo, ahora sí, venga a mi camino. Venga a mi camino. Y alma con Dios. Aleluya. En ese momento. Por eso es que podemos decir, Dios mío, pero ¿por qué no me llamaste antes? Porque esto es glorioso, esto es maravilloso, esto que siento ahorita me gustaría haber sentido desde joven. ¿No es así? Es el momento determinado de Dios para contigo. Esto es glorioso, hermano. Siento Dios aquí, aleluya. Esto es tremendo, gloria a Dios. Así que doy gracias a Dios por lo que Dios ha hecho contigo. A lo mejor están pasando situaciones, Dios no a Dios, pero Dios te trajo para acá para que escucharan esto. Dios no se mueve por casualidad, por eso le preguntaba. Era necesario que ustedes escucharan esta palabra hoy en esta noche. Ve, hermano, que cuando seguimos aquí, Iglesia de Dios, Pablo nunca hubiera sido el hombre que llegó a ser sin esto, ni hubiera hecho el trabajo que hizo si en los años precedentes a su conversión no hubiera tenido un curso designado de preparación que lo hiciera apto para su carrera por venir. Esto es glorioso, hermano. Esto es tremendo, Iglesia de Dios. ¿Quién era Pablo? Claro, Pablo era un rabí, hermano, era un hombre tremendo. Dicen estudiosos que Pablo era rabí, Pablo era maestro y abogado al mismo tiempo. Pablo sabía de todas estas cosas, hermano. Él dijo, fariseo de fariseo, judío de judío. Me hago los judíos para ganarme a los judíos, decía Pablo. Me hago los griegos para ganarme a los griegos. Pablo hizo cosas, hermanos amados, con una autoridad del cielo tremenda. Y llama la atención que en el libro de Hechos, el apóstol Pablo, estábamos viviendo ya el tiempo de la gracia, y el apóstol Pablo circuncidó ¿a quién? A Timoteo. ¿Por causa de qué? Por causa de los judíos. Después cumplió votos por causa de otra cuestión que estaba pasando. Mira, hizo cosas, o sea, la osadía de este hombre, hermano. Había una autoridad terrible en este hombre, en el apóstol Pablo. Vea esto, él no conocía para qué estaba siendo preparado. Pablo no sabía esto. Sus propias intenciones para el futuro eran diferentes de las de Dios, como la de cualquiera de nosotros. Pero hay una divinidad que dispone nuestros fines, y ella lo hizo una flecha aguda para la aljaba de Dios, aunque él no lo sabía. La fecha del nacimiento de Pablo no se conoce exactamente, pero puede fijarse con aproximación, lo cual es suficiente para el propósito práctico. Escuchen bien esto. Cuando en el año 33 después de Cristo, los que apedrearon a Esteban pusieron sus capas a los pies de ¿quién? De Pablo. Él era un joven, dice la Biblia. Y tal término, en verdad, en el original griego es muy amplio y puede indicar una edad comprendida entre 20 y 30 años. En este caso, probablemente se refiere, mejor que el primero, al último límite. Pues hay razón para creer que en este tiempo, o poco después, fue miembro del Sanedrín. Oficio que ninguno que no tuviera 30 años de edad podía obtener. Tenía que tener 30 años de edad para tener este cargo. Vea esto. Vea dónde lo va a llevar Dios a usted. Aleluya. Vive Jesús. Vea que, y la comisión que inmediatamente, después que recibió, vea esto, sigamos por ahí. En esto probablemente se refiere a lo mejor que el primero. Y bueno, por ahí, ¿no? 30 años, ok. 30 años después se había... 30 años después, correcto. 30 años después de haber tenido tan lamentable participio en el asesinato de Esteban en el año 62 después de Cristo, se hallaba en una prisión en Roma esperando la sentencia de muerte por la misma causa por la que Esteban había sufrido. Vea esto. Y escribiendo una de sus últimas epístolas, la de Filemón, se llamaba anciano.
Este último término también es muy amplio y un hombre que ha pasado por mucho sufrimiento muy bien puede considerarse de más edad que la que tiene, aunque apenas podría tomar el nombre de Pablo el anciano antes de los 60 años de edad. Estos cálculos nos conducen a creer que nació casi en el mismo tiempo que Jesús de Nazaret, el apóstol Pablo. Tenían casi la misma edad, Jesús de Nazaret y el apóstol Pablo. Vea esto. Cuando el niño Jesús jugaba en las calles de Nazaret, el niño Pablo jugaba en las calles de su ciudad natal, al otro lado de las cumbres del Líbano. Parecían tener carreras totalmente diversas. Sin embargo, por el arreglo misterioso de la providencia, estas dos vidas, como ríos corriendo de fuentes opuestas, un día, cual río y tributario, habían de unirse, camino hacia la masa. Aleluya. Gloria a Dios. Es impresionante la providencia de Dios, hermano. Esto es lo que se llama la providencia de Dios. Esto es algo glorioso, hermano querido. Vea que el lugar de su nacimiento fue Tarso, por eso se le apodaba así, capital de la provincia de Cilicia, al sudeste del Asia Menor. Estaba a unas cuantas millas de la costa en medio de un llano fértil y situado sobre las dos orillas del río Signo, que descendía de las montañas vecinas del Tauro, en cuyas nevadas cimas era la costumbre de los habitantes del país contemplar en las tardes de verano desde los techos llanos de sus casas la belleza de la puesta del sol. Arriba de la ciudad, no lejos de ella, el río se arrojaba sobre las rocas en gran catarata, pero abajo venía a ser navegable, y dentro de la ciudad sus orillas estaban cubiertas de muelles donde se reunían las mercancías de muchos países, mientras los marineros y comerciantes, vestidos según las costumbres de diferentes razas y hablando diversos idiomas, constantemente se encontraban en las calles. Tarso hacía un comercio extenso en madera, vea esto, en las cuales abundaba la provincia, y en el fino pelo de las cabras que a millares eran apacentadas en las montañas vecinas y que era empleado en hacer una especie de paño burdo y en la fabricación de varios artículos, entre las cuales las tiendas, vea esto mi hermano pastor, las tiendas como las que después Pablo se ocupaba en coser, formaban un extenso artículo de cambio por todas las costas del Mediterráneo. Vea esto. Tarso era también el centro de gran transporte mercantil. Por atrás de la ciudad, un famoso paso llamado las Puertas Cilicianas conducían a las montañas de los países centrales de Asia Menor. Y Tarso era el depósito a donde se llevaban los productos de estos países para ser distribuidos por el oriente y el occidente. Los habitantes de la ciudad eran numerosos y ricos. La mayoría eran cilicianos nativos, pero los comerciantes más ricos eran griegos. Estaba la provincia bajo el dominio de los romanos. El imperio romano era el que dominaba en este tiempo esta ciudad, viéndose en la capital las señas de su soberanía. Aunque Tarso, vea esto, aunque Tarso gozaba el privilegio de gobierno propio, bajo un gobierno romano. Vea esto, el número y variedad de habitantes crecían aún más por el hecho de que Tarso no solamente fue el centro del comercio, sino también el asiento de la instrucción. Vea dónde Dios colocó a Pablo, al papá de Pablo y al abuelo del papá de Filipe. Vea esto, iglesia. Vea esto. Era una de las tres principales ciudades universitarias establecidas en aquella época, siendo las otras dos, Atenas y Alejandría. Y se dice que sobrepujaba a sus rivales en eminencia intelectual. En sus calles se veían estudiantes de muchos países, espectáculo que no podía sino despertar en los jóvenes inteligencia, pensamientos acerca del valor y objeto de la instrucción. Sobre una pregunta, ¿quién dejará de ver cuán a propósito fue que el apóstol de los gentiles naciera en este lugar? Vea esto, iglesia de Dios, métase ahí. Aleluya. En cuanto él crecía, se preparaba inconscientemente para encontrarse con hombres de todas clases y razas, para simpatizar con la naturaleza humana en todas sus variedades y tolerar la mayor diversidad de hábitos y costumbres. En su vida posterior siempre fue amante de las ciudades, mientras su maestro huyó de Jerusalén y gustaba de enseñar en las montañas o en las orillas de los lagos. Pablo constantemente se movía de una gran ciudad a otra. Antioquía, Éfeso, Atenas, Corinto, Roma, las capitales del mundo antiguo, fueron los lugares de su actividad. Las palabras de Jesús son peculiares del campo y abundan en pintura de su belleza tranquila y del trabajo del hogar. Vea cómo hablaba nuestro maestro Jesús de Nazaret y vea cómo hablaba Pablo. Vea esta iglesia de Dios.
Vea esto. Las palabras de Jesús son peculiares del campo y abundan en pinturas de su belleza tranquila y del trabajo del hogar. Los lirios del campo, las ovejas siguiendo el pastor, el sembrador en el surco, el pescador arrojando sus redes. Esto era lo que había en el entorno de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Pero ve el entorno de Pablo, pero el lenguaje de Pablo está impregnado con la atmósfera de la ciudad y como activado por el movimiento y confusión de las calles. Su imaginación está poblada de escenas de la energía humana y de movimientos de la vida culta. El soldado con su armadura completa, el atleta en la arena, el constructor de casas y templos. Por eso Pablo manifestaba lo que manifestaba, aleluya. Por eso Pablo decía que yo como cuyo arquitecto, mi alma adora a Dios. ¿Por qué? Porque eran cosas que él había vivido, mi alma adora a Dios. Por eso es que Jesús de Nazaret hacía estas parábolas del sembrador, las parábolas, el lenguaje en donde ellos estaban. Gloria a Dios. Está tremenda, iglesia de Dios. Pablo decía el fundamento, donde usted tiene que fundamentarse es en el fundamento de los apóstoles. Vea todo lo que Pablo escogía para hacerle entender a los gentiles. Vea que Pablo, vea esto, tan duraderas son las asociaciones del niño en la vida del hombre. Pablo tenía cierto orgullo por el lugar de su nacimiento, como lo demostró en una ocasión jactándose de que era ciudadano de una ciudad no baja. Vea esto, tenía un corazón formado por la naturaleza para sentir el ardor del más vehemente patriotismo. Sin embargo, no era por Cilicia ni Tarso, por lo que este fuego ardía. Vea esto, era extranjero en la tierra de su nacimiento. Su padre fue uno de los muchos judíos que se esparcieron en aquella época por las ciudades del mundo gentil a causa del tráfico y del comercio. Habían dejado la tierra santa, aleluya, pero no la habían olvidado. Nunca se mezclaron con los pueblos entre quienes vivían. Aún en el vestido, alimento, religión y otros muchos particulares permanecieron como un pueblo peculiar. Como regla general, eran menos rígidos en sus opiniones, vea esto, en sus opiniones religiosas y más tolerantes de las costumbres extranjeras que los judíos que permanecieron en Palestina. Eran más tolerables, eran más audaces, no caían en esas contiendas. Pero el padre de Pablo no fue de los que daban lugar a la relajación de costumbre. Era terrible este hombre. Pertenecía a la más estricta secta de su religión. Es probable que salió de Palestina no mucho tiempo antes del nacimiento de su hijo, pues Pablo se llamaba a sí mismo hebreo de hebreo. Le dijo Pablo, de la tribu de Benjamín vengo, aleluya. Vea que nombre que parecía pertenecer únicamente a los judíos de Palestina en ese tiempo y a los que continuaban en conexión muy íntima con ella. Eran los que se guardaron y mantuvieron el reino del Mesías bien. Vea que de su madre absolutamente nada sabemos, pero todo parece indicar que el hogar donde Pablo fue educado fue uno de aquellos de donde se han levantado casi todos los eminentes maestros religiosos. Un hogar de piedad, de carácter, tal vez de algún principio extremo y fuertemente afecto a las peculiaridades de un pueblo religioso. Tal espíritu fue imbuido en él que, aunque no pudo menos que recibir impresiones innumerables e imperecederas de la ciudad donde nació, la tierra y la ciudad de su corazón eran Palestina y Jerusalén. Y los héroes de su imaginación no fueron Curcio y Horacio, Hércules y Aquiles, sino Abraham y José, Moisés y David y Esdras y los profetas. Gloria a Dios. Eran los héroes de este hombre llamado Pablo. O sea que Pablo vivía metido ahí. A donde Pablo lo llevó, Pablo mantuvo siempre su mente ayudando a los ejércitos. Igualito que nosotros. A remontarse hasta el pasado, no fueron los canales oscuros de Cilicia donde él puso los ojos, vea esto, sino que contempló la corriente clara de la historia de los judíos hasta su fuente en Ur de los Caldeos. Ve hasta dónde se fue a meter Pablo, y hasta dónde salió Abraham. Yo tengo que saber de dónde salió este hombre, aleluya. Vea esto, y cuando pensaba en el futuro, la visión que se levantaba delante de él era el reino del Mesías entronizado en Jerusalén y gobernando las naciones con vara de hierro. El sentimiento de pertenecer a la aristocracia espiritual lo elevaba sobre la mayoría de aquellos entre quienes vivía y se profundizó más en él por lo que vio de la religión del pueblo que lo rodeaba. Tarso era el centro de una forma de culto de Baal, de carácter imponente, pero por todo extremo degradante, y en ciertas estaciones del año era el escenario de festividades frecuentadas por toda la población y de las religiones vecinas.
y acompañada con orgías de un grado de abominación moral felizmente fuera del alcance de nuestra imaginación. Este pueblo de Tarso también tenía estas cosas. Vea esto. Por supuesto, un niño no pudo ver los abismos de este misterio de iniquidad, pero pudo ver bastante para oír de la idolatría con el oprobio peculiar a su nación y considerar la pequeña sinagoga donde su familia adoraba al Santo de Israel como mucho más gloriosa que los brillantes templos de los paganos. Y tal vez a esta primera experiencia podemos atribuir en cierto grado aquellas convicciones de los abismos en donde la naturaleza humana puede caer y su necesidad de una fuerza redentora omnipotente que después formaron una parte tan fundamental de su teología y le dieron tanto estímulo en la obra de Cristo. Todas estas cosas sirvieron para Pablo, para la preparación que después le dio nuestro Señor Jesucristo, para fomentar eso. Lo que Jesús le dio, lo fomentó con lo que Pablo vivió. Al fin llegó el tiempo para decidir qué ocupación debía escoger el joven. Momento crítico en la vida de todo hombre y en la de una decisión trascendental. Quizá la carrera más propia para él hubiera sido la de comerciante, porque su padre se ocupaba en el comercio. Los negocios de la ciudad ofrecían precios espléndidos a la ambición mercantil y la energía propia del joven habría garantizado un éxito brillante. Además, su padre tenía una ventaja que darle. ¿Sabes cuál era el ministro de Dios? Especialmente útil para un comerciante, aunque judío, era ciudadano romano. Esa ciudadanía romana lo obtuvo Pablo de su padre. ¿Cómo? No sabemos. Por esto le sirvió también a Pablo para algo. Él apeló a César, mi alma de Dios, porque así se había fomentado algo, aleluya, que lo querían llevar a Jerusalén, pero era para matarlo, aleluya, a él, a los apóstoles, todas estas cosas que pasaron, pero Pablo fue inteligente. Pablo dijo, no, yo apelo a César. Cuando esta gente se dan cuenta, la iglesia de Dios, que el apóstol Pablo tenía ciudadanía romana, ¿dónde nos metimos nosotros ahora? Vean lo que Dios permitió con este hombre, hermano. Y nosotros podemos decir, Dios mío, querido. Dios es impresionante, hermano. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Ya que este derecho daría protección a su hijo en todas partes del mundo romano donde tuviera ocasión de viajar. No podemos decir cómo obtuvo este derecho el padre. Pudo ser comprado o ganado por servicios distinguidos al Estado o adquirido de otros varios modos. En todo caso, su hijo nació libre. Fue un valioso privilegio y demostró ser de gran uso para Pablo, aunque no de la manera que su padre esperó que lo usara. Pero se decidió que no debía ser comerciante. Puede haberse debido a la decisión, a las decididas opiniones religiosas de su padre o a la ambición piadosa de su madre o a su propia predilección, pero se resolvió que iría al colegio para ser un rabí. Esto fue lo que decidió Pablo. Voy a ser un rabí, es decir, ministro, maestro y abogado. Al mismo tiempo, fue una sabia determinación en vista del espíritu y capacidades del joven y resultó ser de importancia infinita para el futuro de la humanidad. Aleluya. Dios vivió en eso, lo que Dios permitió en este hombre, el propósito de Dios para con este hombre. Aleluya. ¿Usted cree que Dios no puede hacer cosas con nosotros también? Claro que lo puede hacer, hermano. Dios es Dios, iglesia de Dios. Pero vea que aunque así eludió las oportunidades que parecían llevarlo a un llamamiento secular, ya nos vamos. Sin embargo, antes de él a prepararse para la profesión sagrada, iglesia de Dios, probablemente su padre hubiera considerado un pecado permitir que su hijo asistiera a una universidad pagana. Sin embargo, no es verosímil que creciera en un gran asiento de instrucción sin recibir alguna influencia del tono académico del lugar. Su discurso en Atenas demostró que era capaz, cuando lo creía conveniente, de manejar un estilo mucho más elevado que el de sus escritos, y una inteligencia tan sutil no es admisible que permaneciera en ignorancia total de los grandes monumentos del lenguaje en que se reflejaban. Vea que hubo también otras impresiones, mi hermano amado, otras impresiones que probablemente recibió de la ilustrada Tarso. Su universidad era famosa por esas pequeñas disputas e invalidades que algunas veces turban la calma de los retiros académicos. Vean esto. Y es posible que el rumor de las tales haya podido dar el primer impulso
al desdén por la astucia de los retóricos y la tempestuosa disputa de los sofistas, que forman un distintivo tan notable de algunos de sus escritos. O sea, la osadía, estoy hablando de la osadía de Pablo, como Pablo tenía la autoridad de enfrentar a todos esos hombres que decían que Pablo enseñaba falsa doctrina, que Pablo enseñaba esto, que Pablo enseñaba aquello. Pablo decía, yo apóstol de Jesucristo, decía Pablo, llamado, soy administrador de la gracia. Había una osadía en este hombre, iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque esto se manifestaba en esas universidades. Habían debates. Vea esto, iglesia de Dios. Vea que, gloria a Dios, vea que las miradas de la juventud son claras y seguras. Y aunque joven, pudo haber percibido cuán pequeñas son las armas de ciertos hombres y cuán mezquina su vida, aun cuando sus bocas estén llenas de la fraseología más bella. El colegio para la educación de los rabíes judíos estaba en Jerusalén y allí fue enviado Pablo. Cerca de los 13 años de su edad, vea esto, cerca de los 13 años de su edad, su llegada a la ciudad santa pudo haber acontecido en el mismo año en que Jesús, a la edad de 12, visitaba también Jerusalén. Muchos exégetas y estudiosos rabinos dicen que a lo mejor el Espíritu Santo no tomó en cuenta todas estas cosas para no poner los dos ejemplos. Simplemente que tomaron el ejemplo de Jerusalén a los 12 años como niño y no tomaron a la de Pablo. Pero otros dicen que esa teoría no puede ser dicha porque el acontecimiento de Pablo aconteció cuando él era grande en el encuentro que tuvo con Jesús por Damasco. Y es verdad, iglesia de Dios, no podemos desviar las escrituras. Gloria. Y vean que el colegio, iglesia de Dios, su llegada a la ciudad santa pudo haber acontecido en el mismo año en que Jesús, a la edad de 2 años, visitaba por primera vez. Y las emociones dominantes del niño de Nazaret en la primera visita a la capital de su nación puede tomarse como un indicio de la experiencia no registrada de la de Tarso. Para todo niño judío de disposición religiosa, Jerusalén era el centro universal. Las pisadas de los profetas y reyes resonaban en sus calles. Recuerdos sagrados y sublimes palpitaban en sus muros y edificios y brillaban en un horizonte de ilimitadas esperanzas. Sucedió que en este tiempo el colegio de Jerusalén era presidido por uno de los más notables maestros que había tenido los judíos. El tal fue este llamado hombre Gamaliel. Un hombre terrible, un hombre tremendo, hermano, doctor de la ley. Era un hombre tremendo, hermano, a cuyos pies Pablo nos dice fue educado. Era llamado por sus contemporáneos la hermosura de la ley, así llamaban a Gamaliel, sus contemporáneos, la hermosura de la ley. Y aún es recordado entre los judíos como el gran rabí. Era un hombre de elevado carácter e ilustrado, un fariseo muy apegado a las tradiciones de sus padres. Sin embargo, no era intolerante ni hostil a la cultura griega, como lo fueron algunos de los escrupulosos fariseos. Era más sublime, no era tan así como eran esos fariseos, hermanos, que eran fariseos de fariseos. Por eso es que el hombre, Gamaliel, por eso es que este hombre, cuando el apóstol Pedro y el apóstol Juan lo llevaron al concilio, este hombre escuchó todas estas cosas y este hombre dijo, ven acá, sáquenme los apóstoles un momento y vengan ustedes acá, vamos a reunirnos. Mira, hombre, dejan a esa gente tranquila, porque hubo un hombre llamado Teudas que se levantó y llamó a 400 personas y le dijo que él era alguien. Mi alma adora a Dios y le dijo a esa gente que le siguiera, síganme. Pero esa gente se desvanecieron, cada uno se dispersó y después se levantó Judas el Galileo y también dijo que era alguien. Mi alma adora a Dios y también esa gente se dispersaron. Ahora les voy a decir algo, estos hombres, estos consejos, estas doctrinas que ellos están diciendo aquí, parafraseando, mi alma adora al que vive y reina. Si es de Dios, eso va a permanecer. Si no es de Dios, déjenlo tranquilo, eso se va a acabar. Gloria a Dios. Si no, ustedes se van a encontrar peleando contra Dios. Sí, hermano, este fue Gamaliel. Ahora, ¿conocí a Gamaliel a Pablo? Claro, conocí a Pablo, hermano. Pero esto fue con el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Y vea que, sin embargo, no era intolerante ni hostil. Vea, era lo que pasaba. La influencia del tal hombre en el despejado entendimiento de Pablo debe haber sido muy grande. Y aunque por algún tiempo el discípulo llegó a ser un intolerante celoso, sin embargo, el ejemplo del maestro debe haber tenido algo que ver con la conquista que finalmente superó las preocupaciones. El curso de instrucción que un rabí tenía que sostener, esto es lo que más me encantó, mi hermano amado. Vea esto, el curso de instrucción que un rabí en ese tiempo
tenía que sostener era prolongado y peculiar. Consistía enteramente en el estudio de las Escrituras. Vea esto. Y de los comentarios de los sabios y maestros acerca de ella. No era nada más estudiar la Biblia, sino que estudiar de esos hombres que les gustan estudiar, escribir sobre la Biblia, comentarios como lo vemos ahorita, comentarios de Romanos, comentarios de Efesios. También se estudiaba eso para ver qué esos hombres decían de las Escrituras. Eso también tenían que estudiarlo ellos. Vea esto, iglesia de Dios. Las palabras de las Escrituras y las sentencias de los sabios eran aprendidas de memoria, iglesia de Dios. Se tenían discusiones acerca de puntos debatibles, o sea, había debates. ¿Qué tú opinas? ¿Qué tú me dices? ¿Es así? ¿Tienes razón o no tienes razón? Y a merced a las numerosas cuestiones que le era permitido suscitar tanto a los discípulos como a los maestros, las inteligencias de los estudiantes se aguzaban y sus opiniones se dilataban. Las relevantes cualidades de la inteligencia de Pablo, que fueron conspicuas en su vida interior, su maravillosa memoria, la perspicacia de su lógica, la superabundancia de sus ideas y su manera original de recurrir a cualquier asunto, se desplegaron por primera vez en esta escuela y excitaron, podemos creer, el ardiente interés de su maestro. Aquí él mismo aprendió mucho que le fue de gran importancia en su carrera subsecuente. Vea esto. Aunque con especialidad tenía que ser el misionero de los gentiles, también fue un gran misionero de su propio pueblo. En toda ciudad que visitaba donde había judíos se presentaba desde luego al público de la sinagoga. Su educación como rabí le aseguraba la oportunidad de hablar y su familiaridad con los modos de pensar y razonar de los judíos le habilitaba para dirigirse a sus oyentes de la manera más adaptada para asegurar su atención. Su conocimiento de las Escrituras le capacitaba para aducir pruebas de una autoridad que sus oyentes reconocían ser suprema. Aleluya, y a su nombre. Además estaba destinado a ser el gran teólogo del cristianismo y el principal escritor del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. Ahora lo nuevo resultaba de lo antiguo. El uno es en todas sus partes la profecía y el otro el cumplimiento, pero se requería una mente hinchada, no solo del cristianismo, sino del Antiguo Testamento, para dar tal resultado. Y en la edad en que la memoria tiene mayor poder de retención, Pablo adquirió nociones tan sólidas del Antiguo Testamento que todo lo que contenía estaba a su disposición. Su fraseología vino a ser el lenguaje de su pensamiento. Literalmente él escribe en citas y cita de todas partes con igual facilidad de la ley. Recitó bastante Pablo la ley en el Antiguo Testamento, sí lo hizo, de los profetas y de los salmos. Así fue el guerrero equipado con la armadura y las armas del Espíritu, antes de saber la defensa de qué causa habría de emplearlas. Gloria a Dios. Esta fue la preparación inconsciente del apóstol Pablo. Ahora, ¿cuál fue tu preparación inconsciente hasta llegar del camino de Dios? Tuvimos una, pudimos haberla tuvido, que a lo mejor no la hemos entendido, es otra cosa. Pero claro, hermano, Dios permite cosas en nuestra vida por algo. Y Dios te llama, y cuando tú estás en los caminos de Dios, tú dices, oye, pero ya no hacer esto me puede servir ahorita. Claro que sí, iglesia de Dios. Pues hermano, este es el mensaje que le he dado en esta noche. Gloria a Dios.